Mateo Silva no había llorado en 7 años. Pero esa noche, cuando vio a la mujer desconocida muriendo lentamente sobre el suelo de su hacienda, vio el rostro de Carmen, y supo que esta vez no la dejaría morir de nuevo. La pesadilla siempre comenzaba igual, Carmen de pie en el umbral de su pequeña casa en Ronda. El cabello negro cayendo sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Sonreía, pero había algo en sus ojos, una tristeza que Mateo nunca había comprendido entonces. Extendía la mano hacia él. Mateo, decía, nuestro hijo. Y justo antes de que pudiera terminar, Mateo despertaba. Aquella noche de agosto en 1885, despertó con el corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado. El aire dentro de la hacienda era denso, caliente, cargado de ese silencio particular del desierto andaluz que parecía tener peso propio. Se incorporó en el catre, el sudor pegándole la camisa al pecho. Algo no estaba bien. No era solo la pesadilla. Era algo más, un instinto afilado por años de soledad, de aprender a escuchar los sonidos que no debían estar ahí. Mateo se levantó descalzo, tomó el cuchillo que siempre guardaba bajo la almohada. La luna llena entraba por la ventana rota que había prometido arreglar durante meses. Bañando el interior de la habitación con luz plateada, caminó hacia la puerta, cada tabla del suelo crujiendo suavemente bajo su peso. Afuera, la llanura se extendía interminable, tierra roja y seca, salpicada de olivos retorcidos y arbustos de romero que perfumaban el aire nocturno. Las montañas de Sierra Nevada se recortaban a lo lejos como dientes oscuros mordiendo el cielo estrellado. Entonces lo vio. Un rastro. No de animal, de sangre humana. La mancha comenzaba cerca del pozo, oscura y húmeda bajo la luz lunar, y se arrastraba hacia el establo como una serpiente herida. Mateo sintió que el estómago se le contraía, apretó el mango del cuchillo y siguió el rastro. Cada paso lo acercaba más al establo. El rastro se volvía más denso, más fresco. Quien fuera que estuviera sangrando, había perdido mucha sangre, demasiada. Empujó la puerta del establo con el hombro. Las bisagras oxidadas gimieron. Y ahí estaba. Una mujer joven, tendida sobre la paja sucia, el costado derecho de su ropa empapado en sangre que parecía negra bajo la tenue luz. Su piel era del color del bronce viejo, el cabello largo y negro esparcido alrededor de su cabeza como un halo oscuro. Respiraba, pero apenas, bocanadas cortas y superficiales que sonaban húmedas. Peligrosas. Mateo dio un paso hacia ella. No te acerques. La voz vino de las sombras, fría como acero. Mateo giró justo a tiempo para ver a otra mujer salir de la oscuridad del establo. Era más alta que él, algo raro, con hombros anchos y una presencia que llenaba el espacio como una tormenta contenida. Vestía ropas similares a las de la mujer herida, falda larga de cuero y una blusa oscura, pero llevaba marcas bordadas en el pecho, símbolos que Mateo no reconoció de inmediato pero que hablaban de rango, de autoridad. En su mano derecha brillaba un cuchillo. Está muriendo, dijo Mateo sin bajar su propia arma. Lo sé, la respuesta fue seca, casi indiferente, pero Mateo vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos alrededor del mango del cuchillo. ¿Por qué no la ayudas? Porque no hay ayuda posible. Los ojos de la mujer lo estudiaron, oscuros, profundos, del color del ámbar quemado. Vete, olvida que nos viste. Mateo miró a la mujer en el suelo. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Un hilo de sangre corría desde la comisura de sus labios. Tenía quizá 22 años, tal vez menos. El mismo rostro ovalado, los mismos pómulos altos. Y por un segundo, solo un segundo, Mateo vio a Carmen. No, dijo. La mujer alta dio un paso hacia él. ¿Perdón? No voy a irme. Mateo enfundó su cuchillo lentamente, manteniendo las manos visibles. Tengo vendas limpias, aguardiente, hilo y aguja. Puedo ayudarla. No la tocarás. Entonces morirá aquí, probablemente en la próxima hora. Mateo mantuvo la voz firme. Tranquila, ese corte en su costado, puedo verlo desde aquí. Es profundo, ha perdido demasiada sangre ya. Si no se cose y se limpia pronto, la infección la matará aunque la hemorragia no lo haga primero. La mujer alta no respondió. Sus ojos se movieron hacia la figura tendida. Y por primera vez, Mateo vio algo más allá de la fiereza, vio miedo.
Miedo puro, impotente, el tipo de miedo que viene cuando estás a punto de perder algo que no puedes soportar perder. Conocía bien ese miedo. Mi nombre es Mateo Silva, dijo suavemente. Soy vaquero, vivo solo aquí, no tengo a nadie a quien contarle nada. Solo, déjame intentarlo. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensada al máximo. La mujer herida emitió un sonido bajo, ahogado, un gemido que se convirtió en tos. Más sangre. Zarala, dijo finalmente la mujer alta, bajando el cuchillo apenas 1 centímetro. Mi nombre es Zarala, y ella es mi hermana, Elia. ¿Qué le pasó? Hombres. La palabra salió como veneno escupido. Cazadores. Vinieron por nosotras con rifles y promesas de oro por nuestros cueros cabelludos. Mateo sintió que la mandíbula se le tensaba. Conocía ese tipo de hombres. Depredadores que consideraban a los gitanos, al pueblo romaní, como animales para cazar. ¿Cuántos eran? 12, quedan 11. Zarala miró hacia la oscuridad más allá de la puerta del establo. El que nos sigue se llama Rafael Cortés. Los otros lo llaman Lobo. Es el peor de todos. ¿Por qué? Zarala no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era más baja, cargada de algo que podía ser culpa o remordimiento. Porque le di una razón para odiarnos. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, Elia tosió de nuevo. Esta vez, cuando abrió los ojos, eran del color de la miel oscura, vidriosos por la fiebre. Miró directamente a Mateo. Carmen, susurró. Mateo se quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse. ¿Qué dijiste? Pero Elia ya había cerrado los ojos de nuevo, perdida en el delirio de la fiebre. Zarala se arrodilló junto a su hermana, presionando una mano contra la herida sangrante. Está delirando, no sabe lo que dice. Mateo tragó saliva, obligándose a enfocarse. Necesito llevarla adentro, a la luz. No puedo trabajar aquí. Si la mueves. Si no la muevo, morirá de todas formas. Mateo se acercó, ignorando la forma en que Zarala tensó los músculos. Lista para atacar. Confía en mí, solo por esta noche. Zarala lo estudió largamente. Luego, lentamente, asintió. Entre los dos, llevaron a Elia a la hacienda. Era ligera, demasiado ligera, y cada vez que gemía de dolor. Mateo sentía que algo dentro de él se retorcía. La colocaron sobre la mesa de madera en el centro de la habitación principal. La misma mesa donde Mateo comía solo cada noche, donde había tallado las iniciales de Carmen con un cuchillo borracho 2 años después de su muerte. Encendió todas las velas que tenía. La habitación se llenó de luz dorada y temblorosa. Necesito cortar su ropa, dijo Mateo, tomando las tijeras. La mano de Zarala voló a su cuchillo. No. No puedo ver la herida así. No la tocarás. Mateo dejó las tijeras sobre la mesa y miró a Zarala directamente. Entonces hazlo tú. Corta la tela. Déjame ver qué tan grave es. Zarala vaciló. Luego tomó las tijeras. Con manos sorprendentemente delicadas, cortó la blusa ensangrentada de Elia, revelando el corte que atravesaba su costado derecho, una herida larga y profunda, de casi 15 centímetros, que exponía músculo y más profundo aún. Los bordes estaban inflamados, enrojecidos. Dios, murmuró Mateo. Se lavó las manos en el recipiente de agua, luego vertió aguardiente sobre ellas. El olor fuerte llenó la habitación. Tomó una tela limpia y la empapó en aguardiente. Esto va a doler, advirtió, mirando a Zarala. Sosténla. Zarala tomó la mano de su hermana, murmurando palabras en una lengua que Mateo no entendía, palabras suaves, rítmicas. Probablemente caló, el idioma del pueblo gitano. Mateo presionó la tela contra la herida. El grito de Elia resonó contra las paredes de piedra. Se arqueó sobre la mesa, todo su cuerpo tensándose. Zarala la sostuvo, siguió murmurando, pero Mateo vio las lágrimas corriendo por su rostro. Trabajó rápido, limpió la herida lo mejor que pudo, buscando signos de infección. Había suciedad incrustada en los bordes, probablemente de la tierra donde había caído. La lavó con más aguardiente, ignorando los gemidos de Elia, ignorando la forma en que Zarala lo miraba como si quisiera matarlo y agradecerle al mismo tiempo. Luego vinieron las suturas. Mateo había cosido heridas antes, las suyas propias, las de caballos, una vez la de un vaquero que había sido corneado por un toro. Pero nunca había temblado así.
Nunca había sentido que cada puntada importaba tanto. Trabajó bajo la luz dorada de las velas, los dedos moviéndose con una precisión que no sabía que aún poseía. 15 puntos, 16, 17, 20. Cuando terminó, Elia había dejado de gritar. Respiraba de forma más constante ahora, el pecho subiendo y bajando en un ritmo que, aunque débil, era regular. Mateo limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano. Necesita descansar. Y líquidos. Mucha agua. Zarala no respondió. Estaba mirando las manos de Mateo, las manos que acababan de tocar a su hermana. De coserla, de salvarle la vida. Has cometido un error, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué? Un error imperdonable. Zarala levantó la vista, y Mateo vio algo en sus ojos que lo geló hasta los huesos, no odio, sino una tristeza profunda y antigua. Elia no es solo mi hermana, es la vasija sagrada de nuestro pueblo, la hija del guardián espiritual. Ningún forastero puede tocarla, nunca, por ninguna razón. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero, la salvé. Sí. Zarala se levantó, caminó hacia la ventana y miró la oscuridad afuera. Y por eso, según nuestras leyes, debe ser juzgado. Cuando mi padre descubra lo que has hecho, vendrá, y traerá a todos con él. ¿Todos? Zarala se giró hacia él, el rostro iluminado por las velas. 700 guerreros. Mateo Silva, tal vez más, rodearán esta hacienda y exigirán que respondas por tu crimen. ¿Mi crimen? La voz de Mateo se elevó a pesar de sí mismo. ¿Salvar la vida de tu hermana es un crimen? Según nuestra ley, sí. Zarala cerró los ojos. La vasija sagrada debe permanecer intocada. Es el recipiente de nuestra sabiduría ancestral, el puente entre nuestro pueblo y los antiguos. Tocarla, aunque sea para sanarla, es profanarla. Eso es una locura. Es tradición. Zarala abrió los ojos, y había acero en ellos ahora. Y la tradición es lo único que nos mantiene unidos. Sin ella, nos disolvemos, nos perdemos. Mateo se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. 7 años había vivido solo en esta hacienda. 7 años sin hablar con nadie más que con sus caballos y las estrellas. Había elegido el aislamiento porque el mundo le había quitado demasiado, porque cada rostro que veía le recordaba a Carmen. Y ahora, por un acto de compasión, había condenado su propia vida. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó sin levantar la vista. Rafael llegará al amanecer, está siguiendo nuestro rastro de sangre. Cuando no nos encuentre muertas donde esperaba, buscará. Zarala hizo una pausa. Mi padre. Él cabalga más rápido de lo que imaginas cuando una de sus hijas está en peligro. 2 días, quizá 3. ¿Y si huyo? Podrías. Zarala se acercó, se sentó frente a él. Toma tu caballo, cabalga hacia el sur, tal vez llegues a Gibraltar antes de que te encuentren. Pero tú y Elia. Nos las arreglaremos. No había convicción en su voz. Mateo levantó la vista. En la mesa, Elia dormía inquieta, su rostro pálido pero pacífico. Se parecía tanto a Carmen en ese momento, la misma curva de la mejilla. El mismo cabello oscuro esparcido sobre la madera. No, dijo Mateo, no voy a huir. Entonces eres un tonto. Probablemente. Mateo se levantó, caminó hacia la ventana. El cielo oriental comenzaba a aclararse, el gris pálido que venía justo antes del amanecer. Pero ya huí una vez. Cuando Carmen enfermó, yo estaba a 3 días de distancia, trabajando en un rancho en Málaga. Cuando recibí el mensaje, cabalgué sin parar, pero llegué demasiado tarde. Su voz se quebró. 3 horas demasiado tarde. Murió sola, llamándome. Zarala no dijo nada. No voy a huir de nuevo. Continuó Mateo. No voy a dejar que Elia muera por mi cobardía. Y no voy a dejarte enfrentar a Rafael sola. Rafael. Zarala pronunció el nombre como si quemara. Hay algo que debes saber sobre él. Sobre por qué nos odia tanto. Dijiste que le diste una razón. Zarala asintió lentamente. Caminó hacia la mesa. Tocó suavemente la frente de Elia. Cuando habló, su voz era apenas audible. Hace 2 años, hubo una batalla, entre nuestro pueblo y otro clan gitano, los Varela. Peleábamos por derechos de agua, por territorio. Yo era joven, impulsiva, estaba asustada. Cerró los ojos. Vi a un hombre con un rifle apuntando hacia mi padre. No pensé, solo actué. Le clavé mi cuchillo en el pecho.
Se detuvo, respirando con dificultad. Cuando se cayó, cuando vi su rostro, no era un guerrero, era un mensajero, desarmado, solo tenía un palo, no un rifle, había sido una sombra, un engaño de la luz, y era el hermano de Rafael Cortés. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dios mío. Rafael no lo vio pasar. Encontró el cuerpo 3 días después, ya devorado por los buitres. Juró venganza, no solo contra mí, contra toda mi familia, contra Elia. Zarala abrió los ojos, y había lágrimas en ellos. Por eso nos caza, no por el oro, por la sangre. ¿Tu padre lo sabe? Sí, y me perdonó, porque fue un accidente, porque yo era joven. Pero Rafael, Zarala negó con la cabeza. Rafael no cree en accidentes, solo en deudas de sangre. El silencio cayó entre ellos, pesado y denso. Afuera, el cielo se volvía rosa en los bordes. El amanecer se acercaba. Y con él, Rafael. Mateo caminó hacia su rifle, colgado sobre la chimenea. Lo descolgó, verificó que estuviera cargado. Tenía munición extra en el armario, no mucha, pero suficiente para una pelea. ¿Qué haces?, preguntó Zarala. Prepararme. Mateo miró por la ventana hacia la llanura vacía. Si Rafael viene al amanecer, lo estaré esperando. No puedes derrotarlo solo. Es rápido, despiadado, ha matado a más hombres de los que puedes contar. Lo sé. Mateo cargó el rifle, pero no voy a entregarlos. Zarala lo estudió largamente. Luego, lentamente, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios. Eres muy terco, Mateo Silva. Me lo han dicho antes. Esa terquedad te va a matar. O me va a salvar. Mateo le devolvió la sonrisa. Aún no he decidido cuál. Se sentaron juntos en la oscuridad menguante, esperando. Mateo en la ventana con el rifle. Zarala junto a la mesa. Una mano sobre la frente de Elia. No hablaron. No había necesidad. Ambos sabían lo que vendría. Cuando el sol finalmente tocó el horizonte, pintando la tierra de oro rojo, Mateo lo vio. Una figura a caballo, a unos 400 metros de distancia, moviéndose en círculos lentos alrededor de la hacienda, estudiando, calculando. Es él, murmuró Zarala, apareciendo a su lado. Mateo observó al jinete. Incluso a esa distancia, podía sentir la intención, la malicia fría y calculada de un depredador que había encontrado a su presa. Rafael Cortés. El lobo. El hombre se detuvo, giró su caballo para mirar directamente hacia la hacienda. Aunque Mateo no podía ver su rostro claramente, sintió el peso de esa mirada como un cuchillo contra la piel. Luego, Rafael gritó, su voz atravesó la distancia, clara y llena de odio. Zarala, sé que estás ahí dentro. Sal y enfrenta lo que le hiciste a mi hermano. Zarala se tensó junto a Mateo, la mano volando a su cuchillo. Mateo puso una mano sobre la suya. No, quédate aquí con Elia, yo me encargaré de esto. No es tu pelea. Ahora sí lo es. Mateo abrió la puerta lo suficiente para hacerse visible, el rifle sostenido con firmeza. Gritó en respuesta, las mujeres que buscas están bajo mi protección. Vete ahora o habrá consecuencias. La risa de Rafael fue como vidrio roto. ¿Tu protección? ¿Y quién eres tú? ¿Vaquero? ¿Un hombre con un rifle viejo que apenas puede disparar derecho? Soy el hombre que te está diciendo que te largues. No puedo hacer eso. Rafael desmontó, dejando su caballo atrás. Comenzó a caminar lentamente hacia la hacienda, las manos cerca de las pistolas en su cintura. Tengo asuntos pendientes. Sangre que debe ser pagada con sangre. La mujer que buscas está muriendo ahí dentro. Gritó Mateo. ¿No es suficiente venganza? No. Rafael se detuvo a unos 50 metros. Mateo podía ver su rostro ahora, curtido por el sol, marcado por años de odio. No hasta que vea su cuerpo. No hasta que sepa que pagó por lo que hizo. Entonces tendrás que pasar sobre mí primero. Eso, dijo Rafael, desenfundando. Puedo arreglarlo. Todo sucedió en un parpadeo. Rafael disparó primero. La bala astilló el marco de la puerta, exactamente donde había estado la cabeza de Mateo un segundo antes. Mateo se arrojó al suelo. Rodó, levantó el rifle y disparó. Falló. La bala levantó polvo 2 metros a la izquierda de Rafael. Rafael disparó de nuevo. Esta vez la bala atravesó la ventana, haciendo estallar el cristal hacia adentro.
Mateo escuchó a Zarala gritar algo, pero no pudo distinguir las palabras sobre el estruendo de sangre en sus oídos. Se arrastró hacia la otra ventana. Se asomó lo suficiente para ver a Rafael corriendo hacia un lado. Buscando un ángulo mejor, Mateo disparó de nuevo. Esta vez estuvo más cerca. Rafael tuvo que lanzarse detrás de un viejo abrevadero de piedra. No puedes esconderte para siempre. Vaquero, gritó Rafael. Tengo todo el día, tú no. Mateo no respondió. Estaba contando mentalmente las balas que le quedaban. 4, tal vez 5 si había una en la recámara que había olvidado. No era suficiente. La puerta trasera se abrió. Zarala salió, moviéndose como una sombra, el cuchillo en la mano. ¿Qué diablos estás haciendo?, siseó Mateo. Terminando esto, Zarala desapareció alrededor de la esquina de la hacienda antes de que Mateo pudiera detenerla. Rafael disparó de nuevo, no hacia Mateo, sino hacia donde Zarala acababa de estar visible por un segundo. Falló. Ahí estás. Rafael se levantó, apuntando hacia donde Zarala había desaparecido. Mateo aprovechó la oportunidad, disparó. Esta vez no falló. La bala golpeó a Rafael en el hombro izquierdo, haciéndolo girar como un trompo. Soltó su pistola con un grito, cayendo de rodillas. Pero antes de que Mateo pudiera disparar de nuevo, Zarala apareció detrás de Rafael. Se movió tan rápido que fue casi un borrón, una mano agarrando el cabello de Rafael, tirando su cabeza hacia atrás, el cuchillo presionando contra su garganta. Di tus últimas palabras, siseó Zarala. Rafael tosió sangre, sonriendo a pesar del dolor. ¿Vas a matarme como mataste a mi hermano? ¿Por la espalda, como una cobarde? Zarala presionó el cuchillo más fuerte. Una línea delgada de sangre apareció. Zarala, no. Mateo salió corriendo, el rifle aún en las manos. No lo mates. ¿Por qué no? Merece morir. Quizá. Mateo se detuvo a unos metros de distancia, apuntando el rifle hacia Rafael pero mirando a Zarala. Pero si lo matas aquí, en mis tierras, las autoridades vendrán, harán preguntas, y entonces toda esta región sabrá dónde están ustedes. Zarala vaciló. Rafael escupió sangre a sus pies. De todas formas están muertas. Cuando los gitanos se enteren de que escondiste a sus hijas sagradas. Cuando sepan que un forastero las tocó. Se rió, una risa húmeda y quebrada. 700 guerreros. Vaquero, eso es lo que enviarán. Te rodearán como a un lobo rodeado por perros. Y no habrá misericordia. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Mateo. Porque lo vi antes. Los ojos de Rafael brillaron con odio. Hace 5 años, un comerciante español tocó a una de sus muchachas sagradas. La tomó de la mano para ayudarla a cruzar un río. Solo eso, una mano. Rafael hizo una pausa. Lo encontraron 3 días después. O lo que quedaba de él. Los gitanos tienen formas de hacer que la muerte dure. Vaquero, formas que te harían rogar por una bala. Mateo sintió que el frío se extendía por su pecho. Miró a Zarala. ¿Es verdad? Zarala no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Suéltalo, dijo Mateo en voz baja. ¿Qué? Suéltalo, déjalo vivir. Nos matará. No si está demasiado ocupado sangrando. Mateo bajó el rifle, miró directamente a Rafael. Voy a darte una oportunidad. Una sola. Móntate en tu caballo y cabalga hasta que ya no puedas ver mis tierras. Si regresas, terminaré lo que ella empezó. ¿Entendido? Rafael lo miró con odio puro, pero también con algo más, respeto, tal vez, o al menos reconocimiento de que Mateo hablaba en serio. Zarala lentamente bajó el cuchillo. Retrocedió. Rafael se levantó tambaleante, sosteniendo su hombro sangrante. Caminó hacia su caballo. Montó con dificultad. Antes de irse, miró hacia atrás. Ya vienen, dijo. Probablemente han estado cabalgando desde ayer. Y cuando lleguen, sonrió. Una sonrisa terrible. Ojalá hubiera sido yo quien te matara. Vaquero, habría sido rápido. Espoleó su caballo y desapareció en una nube de polvo rojo. Mateo y Zarala se quedaron de pie en el silencio que siguió, viendo cómo la figura de Rafael se hacía más pequeña hasta desaparecer en el horizonte. Lo dejaste ir, dijo Zarala finalmente, su voz llana, sin emoción. Sí. ¿Por qué? Mateo se volvió hacia ella. Porque ya hay suficiente sangre en esta tierra. Porque tu hermana está viva, y eso es lo que importa.
¿Y por qué? Hizo una pausa. Porque si voy a ser juzgado por salvar una vida, no quiero que sea también por quitar una. Zarala lo estudió largamente. Luego, inesperadamente, asintió. Tal vez, dijo suavemente, eres menos tonto de lo que pensé. Volvieron adentro. Elia seguía durmiendo, el pecho subiendo y bajando con regularidad. El color había regresado un poco a sus mejillas. Mateo se dejó caer en una silla. De repente exhausto. El sol estaba completamente arriba ahora, llenando la habitación de luz dorada. Zarala se sentó frente a él. Por primera vez, Mateo vio realmente su rostro, no el del guerrero feroz que lo había amenazado con un cuchillo, sino el de una mujer cansada, asustada, que había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Cuéntame sobre Carmen, dijo Zarala en voz baja. Mateo parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Elia pronunció su nombre, en el delirio. ¿Y tú? Tu rostro cambió cuando lo escuchaste. Zarala se inclinó hacia adelante. ¿Quién era ella? Mateo cerró los ojos. No había hablado de Carmen con nadie en 7 años. Ni siquiera había pronunciado su nombre en voz alta. Pero algo en la manera en que Zarala preguntaba, sin presión, sin juicio, solo curiosidad genuina, hizo que las palabras comenzaran a fluir. Era la mujer que iba a ser mi esposa, dijo. La conocí en Ronda cuando tenía 20 años. Yo era solo un vaquero pobre, sin nada que ofrecer excepto manos fuertes y un corazón estúpidamente optimista. Sonrió tristemente. Ella era la hija de un panadero. Cabello negro, ojos como la miel. Cuando sonreía, era como si el sol saliera solo para ella. ¿Qué pasó? Nos íbamos a casar en la primavera, pero ese invierno, necesitaba dinero, para una casa, para empezar una vida juntos. Así que acepté un trabajo en Málaga, arreando ganado. 3 meses de trabajo, buen pago. Mateo abrió los ojos, miró al techo. La segunda semana de febrero, recibí un mensaje. Carmen había enfermado, fiebre alta. Cabalgué 3 días sin parar. Pero cuando llegué, no pudo terminar. Lo siento, dijo Zarala suavemente. Murió sola, llamándome. Su madre me dijo que hasta el final. Seguía diciendo mi nombre. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. 7 años. Zarala. 7 años viviendo con esa culpa. 7 años preguntándome qué habría pasado si me hubiera quedado. Si hubiera estado ahí. No es tu culpa. Mi cabeza lo sabe, mi corazón no. Zarala extendió la mano sobre la mesa. La puso sobre la de Mateo. El gesto lo sorprendió. Ella, que había amenazado con matarlo solo horas antes, ahora ofreciendo consuelo. Por eso salvaste a Elia, dijo Zarala. ¿Viste a Carmen en ella? Sí, Mateo asintió. Y esta vez no iba a llegar tarde. Se sentaron en silencio, las manos tocándose ligeramente. Afuera, el viento soplaba a través de la llanura, llevando el olor a romero y tierra seca. Entonces Zarala habló, su voz tan baja que Mateo apenas pudo escucharla. Hay algo que debes saber, sobre por qué vi tu mano hace un rato y me sorprendí. Mateo miró hacia abajo. En el dorso de su mano derecha había una cicatriz, una línea delgada que corría desde el pulgar hasta la muñeca. ¿Qué tiene? Es de un cuchillo gitano. Zarala tocó suavemente la cicatriz. Reconozco el patrón, la forma del corte, es defensivo, de cuando alguien agarra una hoja con la mano desnuda para protegerse. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también tengo una. Zarala levantó su propia mano, mostrando una cicatriz casi idéntica. Me la hice cuando tenía 12 años. Entrenando con mi padre, me enseñó que a veces, sobrevivir significa estar dispuesta a sangrar. Mateo miró la cicatriz en su mano, la cicatriz que había llevado durante 7 años sin pensar realmente en ella. Tiene razón, dijo lentamente, es de un cuchillo gitano. ¿Cómo? Y entonces Mateo recordó. Hace 7 años, comenzó, las palabras viniendo lentamente, después de que Carmen muriera. No pude quedarme en Ronda. Cada calle, cada esquina me recordaba a ella. Así que monté mi caballo y cabalgué, sin dirección, sin propósito, solo, lejos. Zarala escuchaba intensamente. Había estado cabalgando durante 3 días cuando me sorprendió una tormenta de nieve en las montañas. Febrero. Pero hacía un frío mortal. Mi caballo se rompió una pata. Tuve que sacrificarlo, y me quedé solo, congelándome, a kilómetros de cualquier pueblo.
Mateo tocó la cicatriz en su mano. Pensé que iba a morir allí. Casi quería morir. Pero entonces aparecieron, una familia gitana, viajando a través de las montañas. Me encontraron medio congelado en una cueva. Me llevaron con ellos. Me dieron comida. Me curaron. ¿Y la cicatriz? El segundo día, uno de los hombres jóvenes, creo que era el hijo, se puso borracho. Pensó que yo había robado algo. Un cuchillo pequeño que había perdido. Me atacó. Agarré la hoja con la mano para defenderme. El padre lo detuvo antes de que pudiera hacer más daño. Mateo sonrió tristemente. Me cosió la mano él mismo. Me dijo, un hombre que está dispuesto a sangrar para vivir merece una segunda oportunidad. Zarala se había quedado muy quieta. ¿Recuerdas cómo se llamaba, el padre? Domingo algo. Vargas, creo. El rostro de Zarala se volvió pálido. Domingo Vargas. Sí, ese era su nombre. ¿Por qué? Zarala se levantó bruscamente. Caminó hacia la ventana. Cuando habló, su voz temblaba. Domingo Vargas es mi padre. El mundo pareció inclinarse. ¿Qué? Mi padre, el guardián espiritual, el hombre que vendrá con 700 guerreros para juzgarte. Zarala se giró, los ojos muy abiertos. Él te salvó hace 7 años. Y ahora tú has salvado a sus hijas. Mateo se puso de pie, el corazón golpeando. Pero, eso significa, dijo Zarala lentamente, que hay más en juego aquí de lo que cualquiera de nosotros comprendió. Mi padre no cree en coincidencias. Cree en el destino, en los caminos que se entrelazan por razones que no siempre entendemos. Antes de que Mateo pudiera responder, Elia gimió desde la mesa. Ambos corrieron hacia ella. Los ojos de Elia estaban abiertos ahora, realmente abiertos. Claros y enfocados por primera vez. Agua, susurró. Zarala le sostuvo la cabeza mientras Mateo traía un vaso. Elia bebió lentamente, luego miró a su alrededor, tomando en cuenta dónde estaba. ¿Qué pasó?, preguntó con voz débil. Fuiste herida, dijo Zarala suavemente, pero estás a salvo ahora. Los ojos de Elia se movieron hacia Mateo. Tú, me salvaste. Mateo asintió, sin confiar en su voz. Elia intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor. Zarala la ayudó a recostarse. No deberías haberlo hecho, dijo Elia, mirando a Mateo directamente. Sabes lo que soy, ¿verdad? ¿Lo que representa? Tu hermana me lo explicó. Entonces sabes que te has condenado. No había acusación en su voz. Solo tristeza. Las leyes de mi pueblo son antiguas. Mateo Silva, más antiguas que España, más antiguas que Roma, y una de las más sagradas dice que ningún forastero puede tocar a la vasija. Nunca, por ninguna razón. ¿Ni siquiera para salvar tu vida? Especialmente no para salvar mi vida. Elia cerró los ojos. La vasija es más que una persona. Es un símbolo, una promesa, un puente entre nuestro pueblo y los antepasados. Si ese puente se contamina. Te estabas muriendo, interrumpió Mateo, la voz más dura de lo que pretendía. ¿Debería haberte dejado morir solo para preservar un símbolo? Elia abrió los ojos, y había lágrimas en ellos. Sí, eso es exactamente lo que deberías haber hecho. El silencio cayó como una piedra. Entonces, Elia extendió su mano, la mano que Mateo había vendado después de coser su costado. Tocó suavemente su mejilla. Pero me alegro de que no lo hicieras. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Esta mujer joven, que había sido criada para ser un recipiente sagrado, que había vivido toda su vida como un símbolo más que como una persona, ella estaba agradecida de estar viva. Cuando llegue mi padre, dijo Elia suavemente, no le digas que lamentas salvarme. No le pidas perdón por darme otra oportunidad de ver el amanecer. Si vas a morir por esto, muere sabiendo que hiciste lo correcto. No va a morir, dijo Zarala bruscamente. Se volvió hacia la ventana. Mirando el horizonte, encontraremos una manera, tiene que haber una manera. Pero incluso mientras lo decía, los tres sabían la verdad. 700 guerreros venían. Y ningún forastero que había tocado a la vasija sagrada había sobrevivido jamás para contar la historia. La mañana se extendía larga y silenciosa. Mateo preparó comida, pan duro, queso, aceitunas. Zarala ayudó a Elia a sentarse, sosteniéndola con cuidado. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Fue Elia quien finalmente rompió el silencio. Mateo, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando estaba delirando, ¿dije algo? ¿Algo extraño? Mateo vaciló, miró a Zarala, quien asintió ligeramente. Dijiste un nombre, dijo Mateo, Carmen. El rostro de Elia se volvió pensativo. Carmen, no conozco a nadie con ese nombre. Era alguien importante para mí, alguien que perdí. Elia lo estudió con esos ojos color miel, y Mateo tuvo la extraña sensación de que podía ver directamente dentro de él, ver el dolor. La culpa, el amor que había llevado como una herida abierta durante 7 años. Ella está aquí, dijo Elia finalmente. ¿Qué? Carmen, está aquí, en esta habitación, puedo sentirla. Elia cerró los ojos. A veces, cuando la fiebre rompe, puedo ver cosas, sentir cosas. Los antepasados hablan más claramente en esos momentos. Zarala se tensó. Elia, no deberías. Ella quiere que sepas algo. Continuó Elia, ignorando a su hermana. Algo importante, algo que nunca tuvo la oportunidad de decirte. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué? Elia abrió los ojos, y estaban llenos de lágrimas. Que no estabas solo cuando murió. Había 2 personas en esa habitación. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo él. No entiendo. Estaba embarazada. Mateo, Carmen estaba embarazada cuando murió. Iba a decírtelo cuando regresaras. Iba a ser una sorpresa. La voz de Elia se quebró, pero la fiebre se la llevó antes de que pudiera. A ambos. El mundo se detuvo. Mateo no podía respirar, no podía pensar, solo podía quedarse ahí, inmóvil, mientras las palabras de Elia se hundían en él como cuchillos. Un hijo. Carmen había estado embarazada de su hijo. Y él nunca lo supo. Mateo, la voz de Zarala parecía venir de muy lejos. Mateo, mírame. Pero él no podía moverse. Las lágrimas corrían por su rostro, las primeras lágrimas reales que había derramado en 7 años. Su cuerpo se sacudió con sollozos que no podía controlar. Zarala se arrodilló frente a él. Tomó su rostro entre sus manos. Escúchame, Mateo Silva, no fue tu culpa, no pudiste saberlo, no pudiste salvarlos. Mi hijo, logró decir Mateo entre sollozos. Mi hijo. Lo sé, lo siento mucho. Elia estaba llorando también. Ella quería que lo supieras. Quería que supieras que no estabas solo en tu dolor, que perdiste más de lo que jamás imaginaste. Pero también, se detuvo, también quiere que sepas que es hora de dejarlo ir, de perdonarte, de vivir de nuevo. Mateo no supo cuánto tiempo lloró, solo supo que cuando finalmente pudo respirar de nuevo, cuando las lágrimas finalmente se secaron, algo dentro de él había cambiado. El peso que había cargado durante 7 años, la culpa aplastante, la vergüenza paralizante, no había desaparecido, pero se había transformado en algo diferente, algo que podía ser llevado sin romperse bajo él. Dolor, solo dolor, y el dolor, Mateo sabía, podía ser soportado. Gracias, le dijo a Elia, su voz ronca, por decirme. Elia sonrió débilmente. Ella te amaba mucho, y habría estado orgullosa del hombre que te convertiste, un hombre que arriesga todo para salvar a una extraña. Mateo se limpió los ojos. Se levantó, caminó hacia la ventana, mirando la tierra que había sido su refugio y su prisión durante 7 años. El sol estaba alto ahora. El calor del día comenzaba a sentarse sobre la llanura como una manta pesada. Y en el horizonte, apenas visible, una nube de polvo se levantaba. Zarala, dijo Mateo en voz baja. Creo que deberías ver esto. Zarala se unió a él en la ventana. Cuando vio el polvo, su rostro se volvió gris. Ya están aquí. No era una pregunta. Mateo asintió. La nube de polvo crecía. Se expandía, cubriendo el horizonte como una tormenta que avanzaba. Y a medida que se acercaba, Mateo comenzó a distinguir formas dentro de ella. Jinetes. Cientos de ellos. Tal vez más. 700 guerreros, murmuró Zarala. Como dije. Mateo tomó su rifle, lo cargó lentamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, tal vez 2 si cabalgan lentamente. Zarala se volvió hacia él. Mateo, aún puedes correr. Toma tu caballo, cabalga hacia el sur, hay una oportunidad. No. Mateo dejó el rifle.
Miró directamente a Zarala. Ya tomé mi decisión. Cuando salvé a Elia, cuando puse mis manos sobre ella, elegí este camino. No voy a huir de las consecuencias ahora. Pero morirás. Quizá. Mateo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. O quizá pase algo que ninguno de nosotros espera. De cualquier manera, enfrentaré lo que venga. Zarala lo estudió largamente. Luego, inesperadamente, extendió su mano. Entonces enfrentémoslo juntos. Mateo tomó su mano, la estrechó firmemente. Juntos. Afuera, la nube de polvo seguía creciendo, acercándose con una inevitabilidad que era casi hermosa en su terrible certeza. 700 guerreros gitanos cabalgaban hacia la hacienda de Mateo Silva. Y con ellos venía el juicio. El día ardía sin piedad sobre la tierra seca de Andalucía mientras Mateo Silva esperaba el fin del mundo que conocía. El silencio antes de la tormenta tenía un peso propio. Mateo lo sintió en sus huesos mientras observaba la nube de polvo acercarse, un silencio tan profundo que podía escuchar su propio pulso martillando en sus oídos. El suave crujido de las botas de Zarala sobre el suelo de madera detrás de él. Incluso la respiración débil pero constante de Elia desde la mesa. Deberías descansar, dijo Zarala suavemente, colocando una mano en el hombro de Mateo. Van a tardar al menos otra hora en llegar. No tiene sentido agotarte mirando. Mateo no se movió de la ventana. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? No lo estoy. La voz de Zarala era firme, pero Mateo detectó el temblor oculto debajo. Solo he aprendido a esconder mi miedo mejor que tú. Se quedaron así, lado a lado, mientras el sol trepaba hacia su punto más alto. El calor dentro de la hacienda se volvió sofocante. El aire tan denso que parecía difícil respirar. Fue Elia quien rompió el silencio. Zarala, llamó débilmente desde la mesa. Ven aquí. Zarala se apresuró a su lado. Mateo se volvió para verlas, dos hermanas. Tan diferentes en apariencia pero unidas por algo más profundo que la sangre. ¿Qué pasa? ¿Te duele? No más de lo esperado. Elia intentó sonreír, pero se convirtió en una mueca. Necesito decirte algo. Antes de que llegue padre. Zarala tomó la mano de su hermana. ¿Qué es? Elia miró hacia Mateo, luego de vuelta a su hermana. No quiero ser la vasija sagrada. El aire pareció abandonar la habitación. Elia. Nunca lo quise. Las palabras salieron en un torrente, como si hubieran estado reprimidas durante años. Desde que tenía 7 años. Cuando los ancianos me marcaron. Cuando me dijeron que ya no era solo Elia sino un recipiente para los antepasados. Un puente entre mundos, nunca quise esa vida. Zarala se quedó muy quieta. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tú sacrificaste todo para protegerme. Porque padre puso toda su fe en mí. Porque nuestro pueblo necesitaba creer en algo. Elia cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus sienes. Pero no puedo más. Zarala, no puedo seguir siendo un símbolo cuando solo quiero ser una persona. Mateo se acercó lentamente, dándoles espacio pero lo suficientemente cerca para escuchar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Zarala. Su voz apenas un susurro. Quiero decir que cuando padre llegue, cuando el consejo se reúna, voy a renunciar. Elia abrió los ojos, y había una determinación feroz en ellos que Mateo no había visto antes. Voy a decirles que ya no puedo ser la vasija, que elijo la libertad sobre el deber. Elia, no puedes, el consejo nunca. Pueden matarme por ello, probablemente lo harán. Elia apretó la mano de su hermana. Pero prefiero morir siendo yo misma que vivir siendo lo que otros necesitan que sea. Zarala se llevó la mano de su hermana a los labios, besándola suavemente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Eres la persona más valiente que conozco, susurró. Aprendí de la mejor. Elia sonrió débilmente. Mi hermana, que cargó con la culpa de un error durante 2 años para protegerme. Que se enfrenta a cada amenaza con un cuchillo en la mano y fuego en el corazón. Si tú puedes ser valiente, yo también puedo. Mateo sintió que algo se movía en su pecho, admiración, tristeza, esperanza, todo mezclado. Esta mujer joven, que había estado al borde de la muerte solo horas antes, ahora estaba dispuesta a desafiar siglos de tradición por el simple derecho de ser ella misma. Hay algo más, dijo Elia, mirando a Mateo, algo que vi en la fiebre, algo que padre necesita saber. ¿Qué viste? Preguntó Mateo. Vi a una anciana,
cabello blanco como la nieve, ojos del color del ámbar antiguo. Estaba de pie en una cueva, sosteniendo tus manos, cosiendo una herida. Elia inclinó la cabeza. Ella estaba ahí cuando padre te salvó hace 7 años. ¿Verdad? Mateo sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Sí, ¿cómo? Es mi abuela, la madre de mi padre. Se llama Gitana. Elia cerró los ojos de nuevo, como si ver el recuerdo fuera demasiado brillante. Murió hace 4 años. Pero antes de morir, le dijo algo a mi padre. Una profecía. Zarala se tensó. ¿Qué clase de profecía? Dijo que vendría un día en que la vasija sería tocada por un forastero. Y ese toque no sería una profanación, sino una salvación, no solo para la vasija, sino para todo nuestro pueblo. Elia abrió los ojos, mirando directamente a Mateo. Dijo que el forastero llevaría las cicatrices de nuestra bondad en su carne. Y que cuando llegara el momento, debíamos confiar en él. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Padre cree en esa profecía?, preguntó finalmente Zarala. No lo sé, nunca habló de ella después de que la abuela murió. Pero, Elia hizo una pausa. Pero padre nunca olvida las palabras de su madre. Y si reconoce a Mateo, si recuerda haberlo salvado, podría hacer una diferencia, terminó Mateo. O podría no hacer ninguna, advirtió Zarala. Las leyes son más antiguas que cualquier profecía, más fuertes que cualquier recuerdo. Lo sé. Mateo se volvió hacia la ventana de nuevo. La nube de polvo estaba más cerca ahora, comenzando a tomar forma. Podía ver las siluetas de los jinetes, filas y filas de ellos, moviéndose con una precisión que hablaba de disciplina militar y propósito unificado. Pero es lo único que tenemos. El tiempo se movía de manera extraña. Los minutos se estiraban como horas, pero de alguna manera, demasiado pronto. Los jinetes estaban ahí. Mateo los vio desplegarse a través de la llanura como una inundación oscura, guerreros montados en caballos pintados con símbolos ceremoniales. Sus armas reflejando el sol despiadado, se movían en formaciones perfectas, creando círculos concéntricos alrededor de la hacienda. 1, 2, 3 círculos. Siguieron llegando hasta que Mateo perdió la cuenta. 700 guerreros, tal vez más. Rodeaban completamente la hacienda en todas direcciones. Un muro viviente de carne y acero que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y en el centro de todos ellos, un solo hombre a caballo. Incluso a distancia, Mateo lo reconoció, el cabello casi completamente gris. La postura erguida que hablaba de décadas de liderazgo. La presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor como una fuerza gravitacional. Domingo Vargas. El hombre que había salvado la vida de Mateo hace 7 años. El hombre que había venido a juzgarlo ahora. Es hora, dijo Zarala en voz baja. Mateo asintió, se volvió hacia Elia. ¿Puedes caminar? Con ayuda. Zarala ayudó a su hermana a levantarse, sosteniéndola con cuidado. Elia estaba pálida, débil, pero había una determinación en su rostro que la hacía parecer más fuerte de lo que su cuerpo frágil sugería. ¿Estás segura de esto?, preguntó Zarala. Completamente. Los tres caminaron hacia la puerta. Mateo la abrió, dejando que la luz del sol entrara a raudales. Afuera, el mundo había cambiado. Donde antes había habido solo tierra vacía y cielo, ahora había guerreros, cientos de ellos. Sus rostros pintados para la ceremonia. Sus ojos fijos en la puerta de la hacienda con una intensidad que era casi física. Nadie se movió, nadie habló. El silencio era tan profundo que Mateo podía escuchar el latido de su propio corazón. Entonces Domingo Vargas desmontó. Caminó hacia adelante, solo, con pasos medidos y deliberados. Cuando estuvo a unos 10 metros de la puerta, se detuvo. Zarala, dijo, su voz era profunda, resonante, cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Elia, venid aquí. Zarala ayudó a Elia a caminar hacia adelante. Mateo la siguió, manteniéndose un paso atrás. Cuando Domingo vio a Elia, viva, herida pero viva, su rostro se transformó. Por un momento, el líder implacable desapareció, reemplazado por un padre que había temido perder a su hija. Hija mía, susurró, extendiendo los brazos. Elia se soltó de Zarala, tambaleándose hacia su padre. Domingo la envolvió en un abrazo cuidadoso, consciente de su herida, sus ojos cerrados con fuerza.
Pensé que te había perdido, murmuró contra su cabello. Casi fue así, respondió Elia suavemente, pero alguien me salvó. Domingo abrió los ojos, su mirada moviéndose hacia Mateo. Y en ese momento, Mateo vio el reconocimiento, un destello de sorpresa, de recuerdo. Tú, dijo Domingo, te conozco. Sí, respondió Mateo, manteniéndose firme bajo esa mirada penetrante. Nos conocimos hace 7 años. En las montañas, durante la tormenta de nieve. Domingo dejó ir a Elia lentamente, dando un paso hacia Mateo. Lo estudió de arriba abajo, como si estuviera viendo un fantasma. El vaquero, dijo finalmente, el que estaba medio muerto en la cueva, el que mi hijo atacó con un cuchillo. Ese soy yo. Cosí tu mano yo mismo. Domingo tomó la mano derecha de Mateo, volviéndola para ver la cicatriz. Esta marca, la reconozco. Mateo asintió. Me dijiste que un hombre dispuesto a sangrar para vivir merecía una segunda oportunidad. Y te la di. Domingo soltó su mano, retrocedió un paso, su rostro se endureció de nuevo. El padre desapareciendo detrás del líder. Y ahora has usado esa segunda oportunidad para violar la ley más sagrada de mi pueblo. Salvé la vida de tu hija. Tocaste a la vasija sagrada. La voz de Domingo se volvió fría como el acero. Pusiste tus manos sobre carne que no ha sido tocada por un forastero desde que fue marcada a los 7 años. Cosiste su piel, mezclaste tu sangre con la suya a través de la aguja y el hilo. Según nuestras leyes, eso es una profanación imperdonable. Detrás de Domingo, los guerreros comenzaron a moverse, no de forma agresiva, sino ceremonial, formando un camino, creando un espacio en el centro del círculo más interno. Mateo vio lo que estaban preparando y sintió que el estómago se le encogía. Un poste de madera, alto y grueso, clavado profundamente en la tierra, cuerdas colgando de él. No para ahorcar, para atar, para mantener a un hombre inmóvil mientras se pronunciaba la sentencia. Ven, ordenó Domingo, volviéndose hacia el espacio preparado. Es hora de que enfrentes el juicio. Mateo miró a Zarala. Ella asintió, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Miró a Elia. Ella le dio una sonrisa pequeña. Triste, sé valiente, susurró. Mateo respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire caliente del desierto andaluz. Luego, con la cabeza en alto, siguió a Domingo Vargas hacia el centro del círculo. Los guerreros lo escoltaron, no con brutalidad sino con una solemnidad que de alguna manera era peor. Lo llevaron al poste, pero no lo ataron, no todavía. Simplemente lo posicionaron allí, de pie, mientras el círculo se cerraba a su alrededor. 700 pares de ojos lo miraban. Mateo nunca se había sentido tan pequeño. Domingo se unió a un grupo de 5 ancianos que esperaban, 2 hombres y 3 mujeres. Todos con rostros marcados por más temporadas de las que Mateo podía imaginar. Estas eran las personas que componían el consejo, los guardianes de las leyes antiguas. Una de las ancianas dio un paso adelante. Era diminuta, encorvada por la edad, pero cuando habló, su voz resonó por todo el círculo con una claridad que desafiaba su apariencia frágil. Estamos reunidos, dijo, para presenciar el juicio de Mateo Silva, un forastero que ha violado la ley sagrada, ha tocado a la vasija, ha mezclado su esencia con la de ella, ha cruzado el límite que separa lo profano de lo sagrado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran sobre la asamblea como polvo. Mateo Silva, continuó, ahora hablarás, dirás la verdad de tus acciones. Y cuando hayas terminado, el consejo deliberará sobre tu destino. Mateo tragó saliva, su boca estaba seca, la lengua pegada al paladar, pero encontró su voz. La encontré muriendo, comenzó. A Elia, estaba en mi establo, sangrando de una herida profunda en su costado. Su hermana, Zarala, estaba con ella, tratando de protegerla, pero no podía detener la hemorragia. Los ojos de la anciana nunca parpadearon. ¿Y sabías quién era? ¿Qué representaba? No al principio, solo sabía que era una mujer muriendo, y que tenía el poder de ayudarla. Mateo miró directamente a la anciana. Cuando Zarala me dijo que Elia era la vasija sagrada, cuando me advirtió sobre la ley, ya era demasiado tarde, la herida ya estaba cosida. La decisión ya estaba tomada. ¿Te arrepientes de esa decisión? Mateo no vaciló. No. Un murmullo recorrió el círculo como viento sobre la hierba.
No. La voz de la anciana se afiló. ¿No te arrepientes de violar una ley que ha sostenido a nuestro pueblo durante generaciones? ¿Una ley que protege lo más sagrado que tenemos? Me arrepiento de haber violado su ley, dijo Mateo cuidadosamente. Respeto su tradición, su cultura, pero no me arrepiento de salvar una vida. Nunca me arrepentiré de eso. Otro de los ancianos dio un paso adelante, un hombre cubierto de cicatrices que cruzaban su pecho y brazos como un mapa de batallas pasadas. Podrías haber seguido de largo, dijo, su voz áspera como piedra raspando piedra. Cuando las encontraste, podrías haber montado tu caballo y cabalgado en la dirección opuesta. Nadie te habría culpado, nadie habría sabido. Yo habría sabido. El anciano con cicatrices frunció el ceño. ¿Y eso importa? ¿Tu conciencia vale más que nuestras leyes? No se trata de eso. Mateo buscó las palabras correctas, sabiendo que su vida dependía de ellas. Hace 7 años, alguien que amaba murió mientras yo estaba lejos. No pude salvarla. Viví con esa culpa cada día desde entonces. Y cuando vi a Elia muriendo, cuando vi la oportunidad de no llegar tarde esta vez, de no cargar con otra muerte en mi conciencia, se detuvo, la voz quebrándose. No pude dejarlo pasar. No otra vez. Domingo habló entonces, su voz cargada de una emoción que Mateo no pudo identificar. Hablas de tu conciencia, de tu culpa, de tu dolor, pero ¿qué hay de nuestro dolor? ¿Qué hay de la herida que has causado a nuestro pueblo al profanar lo que protegemos? Mateo se volvió hacia Domingo. ¿Preferirías que tu hija hubiera muerto? ¿Que la ley se preservara a costa de su vida? El rostro de Domingo se torció con conflicto. Lo que yo prefiera no importa. No soy solo un padre. Soy el guardián de nuestro pueblo, el protector de nuestras tradiciones. Si dejo que mis sentimientos personales anulen las leyes, ¿qué me convierte en diferente de cualquier tirano que gobierna por capricho? Te convierte en humano, dijo una voz débil. Todos se volvieron. Elia había entrado en el círculo, sosteniéndose de Zarala pero caminando por su propia fuerza. Su rostro estaba pálido, el vendaje en su costado visible a través de la ropa rasgada, pero había una determinación férrea en sus ojos. Elia, dijo Domingo, la alarma clara en su voz. No deberías estar de pie. Tu herida. Mi herida está curada gracias a este hombre. Elia señaló a Mateo, este hombre que no me conocía, que no me debía nada, que arriesgó con acento agudo todo para salvarme. Se volvió para encarar al consejo, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Habláis de profanación, de límites cruzados, de leyes violadas, pero yo os pregunto, ¿qué clase de ley valora los símbolos sobre las vidas? ¿Qué clase de tradición exige que una mujer muera para preservar una idea? La anciana dio un paso hacia ella. Elia, hija, ¿entiendes lo que representas? Eres más que una persona. Eres ¿un recipiente? La voz de Elia cortó el aire como un látigo. ¿Un puente? ¿Un símbolo? Negó con la cabeza. No, ya no. El silencio que cayó fue absoluto, aplastante. ¿Qué estás diciendo? La voz de Domingo era apenas un susurro. Elia se enderezó, ignorando el dolor que Mateo podía ver en su rostro. Estoy diciendo que renuncio. A partir de este momento, ya no soy la vasija sagrada. Soy solo Elia, una mujer que quiere vivir su propia vida. Tomar sus propias decisiones. Cometer sus propios errores. Miró a su padre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, padre, sé que te decepciono, sé que decepciono a nuestro pueblo, pero no puedo seguir siendo lo que necesitáis que sea. El shock en el rostro de Domingo era total. Elia, no sabes lo que estás diciendo. La fiebre, la pérdida de sangre. Sé exactamente lo que estoy diciendo. La voz de Elia era firme ahora, inquebrantable. He sabido durante años que este no es el camino que quiero. Pero tenía demasiado miedo de decirlo. Tenía miedo de decepcionarte, de destruir las esperanzas que habías puesto en mí. Se volvió hacia el consejo. Pero yacer en ese establo, sintiendo mi vida escapar, me enseñó algo. Me enseñó que el miedo a la decepción no vale una vida vivida a medias. Que ser un símbolo perfecto pero infeliz no es mejor que ser una persona imperfecta pero libre. El anciano con cicatrices habló, su voz temblando con emoción contenida. Si renuncias, ¿quién llevará la sabiduría de nuestros antepasados? ¿Quién interpretará las señales? ¿Quién guiará a nuestro pueblo? Alguien que realmente lo quiera.
respondió Elia simplemente. Alguien que elija el rol en lugar de tenerlo impuesto. Alguien que pueda servir con alegría en lugar de deber. Zarala dio un paso adelante, todavía sosteniendo a su hermana. Elia tiene razón, dijo, su voz fuerte y clara. Durante años la hemos protegido como si fuera de cristal, como si el menor toque pudiera romperla. Pero ella no es frágil. Es la persona más fuerte que conozco. Miró al consejo, a su padre, a los 700 guerreros que formaban el círculo. ¿Y si castigáis a Mateo Silva por salvarla? Si lo matáis por elegir la vida sobre la ley, entonces nuestras tradiciones están muertas. Porque una tradición que no puede adaptarse, que no puede mostrar misericordia, que no puede reconocer que el mundo cambia, esa tradición no es sagrada. Es solo cruel. La anciana que había hablado primero miró a Domingo. ¿Qué dices tú, guardián? Tus hijas desafían las leyes antiguas. ¿Permitirás esto? Domingo estaba inmóvil, su rostro una máscara de conflicto. Cuando habló, su voz era apenas audible. Hace 7 años, encontré a este hombre muriendo en una cueva. Mi hijo quería dejarlo. Dijo que era solo otro forastero que no merecía nuestra ayuda. Pero mi madre, su voz se quebró. Mi madre dijo que veía algo en él. Una bondad, un propósito futuro. Me dijo que lo salvara. Que algún día él nos devolvería esa bondad. Domingo levantó la vista, mirando a Mateo directamente. Pensé que eran solo las divagaciones de una anciana. Pero ella rara vez se equivocaba. Hizo una pausa. Me dijo que vendría un día en que un forastero con nuestras cicatrices en su carne tocaría a la vasija. Y ese toque no sería una maldición, sino una bendición, no una profanación, sino una salvación. Un murmullo recorrió la asamblea. ¿Crees en esa profecía?, preguntó la anciana. Domingo cerró los ojos. No lo sé, pero sé esto, mi hija está viva. Ambas lo están, y eso se lo debo a este hombre. Abrió los ojos. Las leyes son importantes. Nos definen, nos mantienen unidos. Pero las leyes hechas por humanos también pueden ser cambiadas por humanos. Y quizá ha llegado el momento de cambiar. El consejo se reunió, hablando en voz baja entre ellos. Mateo no podía escuchar las palabras, pero podía ver los gestos, algunos argumentando vehementemente. Otros asintiendo pensativamente. Pasaron los minutos. El sol se movió en el cielo. El calor aumentó hasta que Mateo sintió que el sudor corría por su espalda en ríos. Finalmente, el consejo se separó. La anciana dio un paso adelante. Hemos deliberado, dijo, y hemos llegado a una decisión. El mundo pareció detenerse. Mateo Silva, continuó la anciana, tu violación de la ley es innegable. Tocaste a la vasija sagrada. Cruzaste un límite que ha existido durante generaciones. Según la letra de la ley, la sentencia debería ser la muerte. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo él. Pero, la voz de la anciana se suavizó ligeramente. La ley también tiene espíritu. Tiene propósito, y ese propósito es proteger la vida. Preservar nuestro pueblo. Mantener sagrado lo que valoramos. Miró a Elia, luego de vuelta a Mateo. Si te matamos por salvar una vida, violamos ese espíritu. Nos convertimos en lo que nuestros enemigos dicen que somos, fanáticos que valoran las reglas sobre las personas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Por lo tanto, el consejo ofrece esto, una elección, no entre la muerte y la libertad, sino entre dos caminos, cada uno con su propio precio. ¿Qué caminos? La voz de Mateo salió ronca. El primero es el camino tradicional. Domingo Vargas, como padre de la vasija y guardián de las leyes, pronunciará sentencia, rápida, final, sin dolor prolongado. La garganta de Mateo se secó. Miró a Domingo, vio el dolor en los ojos del hombre mayor. ¿Y el segundo camino? La anciana sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. El segundo es un camino olvidado por muchos pero nunca perdido. El camino del hermano de sangre, un forastero que demuestra ser digno de permanecer entre nosotros. No como huésped sino como familia. Mateo parpadeó, no entiendo. El anciano con cicatrices habló. Significa que te convertirías en uno de nosotros. No por nacimiento, sino por elección, por vínculo forjado en sangre y sacrificio. ¿Cómo se prueba eso? A través de la batalla, respondió el anciano. Rafael Cortés y sus hombres vienen. 11 cazadores sedientos de sangre gitana.
Los hemos estado vigilando, siguiendo sus movimientos. Llegarán antes del anochecer. Zarala dio un paso adelante. La comprensión iluminando su rostro. ¿Queréis que luche con nosotros? ¿Que defienda lo que intentó destruir? Sí, la anciana asintió. Salvaste la vida de Elia con tus manos. Ahora sálvala de nuevo con tu valentía. Lucha junto a nosotros contra los que vendrían a tomar lo que es nuestro. ¿Y si sobrevives? Si sobrevivo, ¿qué? Domingo dio un paso adelante. Si sobrevives, serás nombrado hermano de sangre. Tendrás un lugar en nuestros fuegos. Protección de nuestros guerreros. Familia donde antes solo había soledad. Hizo una pausa. Pero también tendrás responsabilidad. Deberás aprender nuestras costumbres, respetar nuestras leyes, ser un puente entre tu pueblo y el nuestro cuando surja el conflicto. Serás probado una y otra vez. ¿Y si fallas? Si fallo, muero de todas formas. Terminó Mateo. Sí. Mateo miró alrededor del círculo. 700 guerreros lo observaban, esperando su respuesta. Vio rostros jóvenes llenos de fervor. Rostros viejos marcados por la sabiduría. Mujeres y hombres por igual, todos unidos por algo más grande que ellos mismos. Miró a Elia, que le dio una sonrisa de aliento. Miró a Zarala, que asintió una vez, afilada como un cuchillo. Miró a Domingo, y vio en los ojos del hombre mayor algo que no había visto antes, esperanza. Esperanza de que quizá, solo quizá, este forastero podría ser diferente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Mateo. Rafael ya está en camino, dijo Domingo. 1 hora, tal vez 2. Decide ahora, o la decisión será tomada por ti. Mateo cerró los ojos. En su mente, vio el rostro de Carmen, su sonrisa, sus ojos, la forma en que lo miraba como si fuera el único hombre en el mundo. Vio la vida que podrían haber tenido juntos, el hijo que nunca conoció. Pero también vio a Elia, viviendo y respirando cuando debería estar muerta. Vio a Zarala, feroz y protectora y más valiente de lo que la mayoría de los hombres soñarían ser. Vio una oportunidad de convertir 7 años de culpa en algo más, algo como propósito. Abrió los ojos. Lucharé, dijo. El círculo pareció exhalar colectivamente. ¿Estás seguro?, preguntó Domingo. Una vez que elijas este camino, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Mateo se enderezó, cuadrando los hombros. Salvé a Elia porque no podía hacer otra cosa. Ahora la salvaré de nuevo, y a todos ustedes. Porque es lo correcto. La anciana sonrió, una sonrisa real esta vez, cálida y genuina. Entonces que así sea, Mateo Silva. Te preparamos para la batalla. Y cuando llegue Rafael Cortés, encontrará no a un forastero solo y asustado, sino a 700 guerreros unidos, y un hombre dispuesto a sangrar por aquellos que salvó. Los guerreros comenzaron a moverse, preparándose. Algunos revisaban armas, otros organizaban posiciones defensivas, creando estrategias de batalla que Mateo no comprendía pero podía apreciar por su precisión. Zarala se acercó a él. Ven, dijo, necesitas prepararte. Lo llevó a un lado del círculo donde varios guerreros estaban armándose. Le entregaron una espada, no grande, pero bien equilibrada, el borde afilado como una navaja. ¿Sabes cómo usar esto?, preguntó Zarala. Aprendí lo básico hace años, en la guerra contra los carlistas. Zarala asintió. Bien, pero esta no será como esa guerra. Rafael y sus hombres son cazadores, depredadores, no luchan con honor, luchan para matar. ¿Algún consejo? Sí, Zarala tomó su propia espada. La hizo girar con facilidad experta. No trates de ser un héroe. No luches solo. Estamos juntos en esto. ¿Entendido? Si te rodean, grita. Alguien vendrá. ¿Cómo puedes estar tan segura? Zarala lo miró directamente, y había algo en sus ojos que hizo que el pecho de Mateo se apretara. Porque ahora eres uno de nosotros. Y nosotros protegemos a los nuestros. Pasó la siguiente hora preparándose. Mateo practicó movimientos básicos con la espada, sintiendo el peso, acostumbrándose al equilibrio. Algunos de los guerreros más jóvenes lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo, pero nadie lo rechazó. Elia se sentó a la sombra, observando. Cuando Mateo tomó un descanso, ella lo llamó. Ven aquí, dijo suavemente. Mateo se acercó, se arrodilló junto a ella. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera sido apuñalada y cosida de nuevo.
respondió Elia con una sonrisa débil. Pero viva, gracias a ti. Hiciste algo muy valiente allí, dijo Mateo. Renunciar a la vasija. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado de nada en mi vida. Elia tocó su mano. Mateo, hay algo que necesito decirte. Sobre Carmen. El corazón de Mateo se apretó. ¿Qué pasa? Cuando estaba en la fiebre. Cuando estaba, entre mundos. La vi, claramente, y ella me pidió que te dijera algo más. ¿Qué? Que te perdona. Las lágrimas llenaron los ojos de Elia. Que nunca te culpó por no estar allí. Que te amó hasta su último aliento. Y que si pudiera elegir de nuevo, elegiría cada momento contigo, incluso sabiendo cómo terminaría. Mateo sintió que las lágrimas quemaban sus propios ojos. ¿De verdad dijo eso? Sí, y también dijo. Elia vaciló. Dijo que es hora de que dejes de castigarte. Que encuentres una manera de vivir de nuevo. No solo existir. Que ella quiere que seas feliz. Mateo no pudo hablar. Solo pudo asentir. Las lágrimas corriendo libremente ahora. Elia lo abrazó, cuidadosamente. Consciente de su herida pero con fuerza de todos modos. Eres un buen hombre, Mateo Silva, susurró, y mereces más que el castigo que te has estado dando. Cuando se separaron, Mateo vio a Zarala observando desde la distancia. Cuando sus ojos se encontraron, ella asintió una vez, un reconocimiento silencioso de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Entonces vino el grito. ¡Vienen! Mateo se levantó de un salto, la espada en la mano. Corrió hacia el borde del círculo donde los vigías señalaban hacia el horizonte. Ahí, moviéndose a través del calor ondulante, venían 12 jinetes. Rafael Cortés y sus cazadores. Venían rápido, espoleando sus caballos, con armas desenfundadas y listas. Incluso a distancia, Mateo podía sentir su intención, violencia pura. Odio concentrado, la determinación de hombres que habían venido a matar y no se detendrían ante nada. Domingo apareció a su lado. ¿Listo? Mateo asintió, aunque su corazón martilleaba como un tambor de guerra. Recuerda, dijo Domingo, esto no se trata de matar. Se trata de proteger. Detén a los que puedas. Captura si es posible, pero si no te dejan otra opción. Entiendo. Los guerreros se movieron en formación, creando posiciones defensivas estratégicas. Arqueros tomaron posición en las elevaciones pequeñas. Lanceros en el frente, espadachines en los flancos. Y Mateo fue colocado junto a Zarala, en el centro, donde la lucha sería más intensa. ¿Asustado?, preguntó Zarala, su voz baja. Aterrado, admitió Mateo. Bien, el miedo te mantiene vivo. Solo no dejes que te paralice. Rafael y sus hombres se acercaban. 100 metros. 50. Luego Rafael vio el círculo de guerreros y tiró de las riendas, haciendo que su caballo se detuviera abruptamente. Los otros cazadores hicieron lo mismo, sus rostros transformándose de confianza cruel a shock y miedo. «Trampa», gritó uno de ellos. «No», gritó Rafael, su voz cargada de odio. «No es una trampa, es justicia». Miró directamente hacia donde Mateo estaba de pie. «Vaquero, pensé que habías aprendido tu lección. Pero aquí estás, todavía protegiendo a esas brujas. Y aquí estás tú», gritó Mateo en respuesta, todavía persiguiendo venganza por un accidente. No fue un accidente. La voz de Rafael se quebró. Mi hermano estaba desarmado, inocente, y ella lo apuñaló como a un perro. Zarala dio un paso adelante, su voz resonando clara y fuerte. Fue un error, uno que he cargado durante 2 años. Pero tu hermano no habría querido esto. Rafael, no habría querido que te convirtieras en esto. No me digas lo que mi hermano habría querido. Rafael desenfundó su pistola. Ahora termina. Hoy, todos ustedes pagan. Espoleó su caballo hacia adelante. Los otros cazadores lo siguieron, gritando desafíos. Y el mundo explotó en violencia. Los arqueros dispararon primero, flechas silbando a través del aire como avispas furiosas. 3 caballos cayeron, lanzando a sus jinetes. Más flechas siguieron, forzando a los cazadores a dispersarse. Rafael logró evitarlas, cabalgando directamente hacia el círculo. Disparó su pistola, la bala rozando el brazo de un guerrero. Pero antes de que pudiera disparar de nuevo, Zarala se lanzó. Mateo la vio moverse, un borrón de velocidad y furia. Su espada reflejando el sol.
Golpeó el brazo de Rafael, cortando superficialmente pero lo suficiente para hacerle soltar la pistola. Rafael maldijo, desenfundó un cuchillo, cortó hacia ella. Zarala esquivó, giró, golpeó de nuevo. Pero entonces uno de los otros cazadores apareció detrás de ella, levantando una espada para cortarla por la espalda. Mateo no pensó, solo actuó. Se lanzó hacia adelante, su propia espada levantándose para bloquear el golpe. El acero chocó contra acero con un sonido que resonó en sus huesos. El cazador lo miró con sorpresa, luego con rabia, empujando con fuerza. Mateo retrocedió, el peso del hombre más grande amenazando con abrumarlo. Pero recordó las palabras de Zarala, no luches solo. ¡Ayuda!, gritó. Instantáneamente, dos guerreros estaban a su lado, enfrentando al cazador, obligándolo a retroceder. Mateo se volvió, buscando la siguiente amenaza. La vio, un cazador levantando un rifle, apuntando hacia donde Elia estaba sentada, indefensa. No, Mateo corrió, cruzando la distancia en segundos. Alcanzó al cazador justo cuando apretaba el gatillo. El disparo se desvió, la bala incrustándose en la tierra a metros de Elia. Mateo golpeó al hombre con su hombro, ambos cayendo, rodando en el polvo. El cazador era más fuerte. Volteó a Mateo, presionó un antebrazo contra su garganta. Mateo no podía respirar, veía puntos negros en su visión. Pero entonces recordó el cuchillo en su cinturón. Lo sacó, lo clavó en el costado del cazador. El hombre gritó, rodó hacia un lado. Mateo se levantó, jadeando, justo a tiempo para ver a Zarala derribar a Rafael de su caballo. La batalla rugía a su alrededor, acero contra acero, gritos de dolor y desafío, el olor a pólvora y sangre espeso en el aire. Pero los guerreros gitanos peleaban con una precisión que los cazadores no podían igualar. Eran mejor entrenados, unidos por más que solo dinero o venganza. Uno por uno, los cazadores cayeron, no muertos. Los guerreros tuvieron cuidado de capturar cuando podían, de desarmar en lugar de matar. Hasta que solo quedó Rafael. Estaba de pie en el centro del círculo, sangrando de múltiples heridas, rodeado por docenas de guerreros. Zarala estaba frente a él, su espada apuntando a su garganta. «Ríndete», dijo Zarala. Terminó. Rafael escupió sangre a sus pies. «Nunca. Tu hermano no habría querido esto», repitió Zarala, su voz suave ahora, casi suplicante. «No habría querido que murieras por odio. Tú no lo conocías». «No, pero te conozco a ti. Vi en tus ojos la misma mirada que veo en el espejo, la mirada de alguien que carga con culpa que no puede dejar ir». Zarala bajó su espada ligeramente. «Puedo darte algo que nadie me ha dado. Puedo perdonarte por intentar matarme, por cazar a mi hermana, por todo». Rafael la miró, algo parpadeando en sus ojos, sorpresa, tal vez, o el comienzo del dolor. «¿Por qué?», susurró. «Porque alguien me mostró que la misericordia es más fuerte que la venganza. Que elegir la vida sobre la muerte, incluso cuando es difícil, es lo que nos hace humanos». Zarala miró a Mateo, que estaba de pie a pocos metros de distancia, sangrando de un corte en la frente pero vivo. «Me mostró que algunos errores merecen perdón». Rafael bajó la cabeza. Por un momento, Mateo pensó que se rendiría. Entonces, con un grito de rabia pura, Rafael se lanzó hacia adelante, un cuchillo oculto destello en su mano, apuntando directo al corazón de Zarala. Pero no llegó. Elia, débil, herida, apenas capaz de mantenerse en pie, había tomado la espada caída de uno de los guerreros. Se interpuso entre Rafael y su hermana. La hoja atravesó el pecho de Rafael. El tiempo pareció detenerse. Rafael miró hacia abajo, hacia la espada que sobresalía de su pecho, luego hacia arriba, hacia el rostro de Elia. «Tú», tosió sangre, «la vasija sagrada, manchaste tus manos». «Ya no soy la vasija», dijo Elia suavemente, las lágrimas corriendo por su rostro. «Soy solo una hermana protegiendo a la persona que ama». Rafael cayó de rodillas, luego hacia un lado, su respiración se volvió superficial, luego se detuvo. Elia dejó caer la espada, sus piernas cediendo. Zarala la atrapó, la sostuvo mientras ambas lloraban, por el hombre que había muerto, por la inocencia que se había perdido, por el precio terrible de la supervivencia. El círculo de guerreros se quedó en silencio, presenciando.
Domingo se acercó lentamente, miró el cuerpo de Rafael, luego a sus hijas, luego a Mateo. Ha terminado, dijo simplemente. Los otros cazadores fueron reunidos. Desarmados. Algunos estaban heridos. Ninguno muerto excepto Rafael. Los guerreros los ataron, preparándolos para ser entregados a las autoridades. Mateo caminó hacia donde Zarala sostenía a Elia. Ambas hermanas lo miraron, exhaustas, traumatizadas, pero vivas. Lo siento, susurró Elia. No quería matarlo. Lo sé, dijo Mateo suavemente, pero salvaste a tu hermana. Eso es lo que importa. ¿Cuenta todavía?, preguntó Elia, mirando hacia donde el consejo se había reunido de nuevo. ¿El camino del hermano de sangre? ¿O arruiné todo? Domingo escuchó la pregunta, se acercó, se arrodilló junto a sus hijas. No arruinaste nada, dijo, tocando suavemente el rostro de Elia. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que cualquier persona haría para proteger a quien ama. Se volvió hacia Mateo. Luchaste con valentía, protegiste a mis hijas, mostraste que un forastero puede tener más honor que muchos que nacen entre nosotros. Hizo una pausa. El consejo ha deliberado. Su decisión es unánime. El corazón de Mateo se apretó. Domingo se puso de pie. Extendió su brazo en el saludo tradicional. Bienvenido, Mateo Silva, hermano de sangre. Mateo tomó su brazo, el agarre firme y fuerte. Y alrededor de ellos, 700 guerreros comenzaron a golpear sus espadas contra sus escudos, un ritmo lento, constante, que resonaba como el latido de un corazón gigante. Un latido que decía, familia. Un latido que decía, hogar. Un latido que decía, pertenencia. Mateo miró hacia el cielo, hacia donde las estrellas comenzaban a aparecer en el crepúsculo que caía. Gracias, Carmen, pensó, por perdonarme, por darme esta oportunidad. Y aunque no recibió respuesta, sintió algo, una calidez, una paz que no había conocido en 7 años. El día había comenzado con juicio. Terminaba con familia. Y mientras el círculo se disolvía lentamente, mientras los guerreros comenzaban el largo viaje de regreso a sus tierras, Mateo supo que su vida nunca sería la misma. No más soledad. No más solo. Solo un hombre, 2 hermanas y la promesa de mañanas que valía la pena vivir. El funeral de Rafael Cortés se llevó a cabo al amanecer del día siguiente. No fue una ceremonia gitana. Rafael no era de su pueblo, pero Domingo insistió en que fuera hecho con dignidad. Un hombre había muerto, dijo, y sin importar sus crímenes, merecía que la tierra lo recibiera con respeto. Mateo ayudó a cavar la tumba. Sus manos, todavía magulladas de la batalla, trabajaron la tierra dura de Andalucía mientras el sol pintaba el horizonte de rosa y oro. Junto a él, varios guerreros gitanos trabajaban en silencio, sin resentimiento, solo con la solemnidad que exigía el momento. Elia estaba allí, apoyada en Zarala, observando con rostro pálido pero resuelto. Había pasado la noche en vela, llorando por el hombre que había matado, por la inocencia que sentía que había perdido. Cuando la tumba estuvo lista, bajaron el cuerpo envuelto en tela blanca. Domingo pronunció unas palabras, no en caló, sino en español, para que todos pudieran entender. Rafael Cortés murió persiguiendo una deuda de sangre que creía justa. Se equivocó en sus métodos, pero no en su dolor. Todos hemos perdido a alguien. Todos conocemos ese vacío que te come desde dentro. Hizo una pausa, mirando a Elia. Que su muerte nos recuerde que la venganza no llena ese vacío. Solo el perdón puede hacerlo. Solo elegir la vida sobre la muerte. Echaron tierra sobre el cuerpo. Mateo observó cómo la tierra roja cubría la tela blanca hasta que no quedó nada visible. Una vida terminada. Pero otras vidas, las de Elia, Zarala, incluso la suya propia, continuaban. Cuando terminaron, los guerreros comenzaron a desmontar el campamento. Habían permanecido la noche para asegurar el área, para llevar a los cazadores capturados a las autoridades, para dar testimonio de lo que había sucedido. Ahora era tiempo de partir. Domingo se acercó a Mateo mientras empacaba sus pocas pertenencias. Camina conmigo, dijo. Dejaron el campamento bullicioso, caminando hacia una pequeña elevación que ofrecía vista de toda la llanura. Desde allí, Mateo podía ver su hacienda, pequeña, humilde, solitaria en medio de la inmensidad.
Ha sido tu hogar durante 7 años. Observó Domingo. Sí. ¿Te irás? Mateo consideró la pregunta. No lo sé. Parte de mí quiere quedarse. Es lo único que conozco desde Carmen. ¿Y la otra parte? La otra parte siente que si me quedo, estaré anclándome al pasado. Mateo miró a Domingo. ¿Qué harías tú? Domingo sonrió, una sonrisa pequeña. Sabia. Yo construiría puentes. ¿Puentes? Entre el pasado y el futuro. Entre tu pueblo y el mío. Domingo señaló hacia la hacienda. Este lugar podría ser más que un refugio de soledad. Podría ser un punto de encuentro. Un lugar donde los gitanos que viajan estas tierras sepan que pueden encontrar ayuda. Descanso. Un aliado. La idea tomó forma en la mente de Mateo. Un puente, murmuró. Exactamente. Eres hermano de sangre ahora. Eso significa que tienes responsabilidades. Sí. Pero también oportunidades. La oportunidad de ser más que un vaquero solitario. La oportunidad de importar. Mateo sintió algo removerse en su pecho, algo parecido a propósito. A esperanza. ¿Me enseñarías? Preguntó. Tus costumbres, tu idioma, lo que necesito saber para ser un buen puente. Yo y muchos otros. Domingo puso una mano en el hombro de Mateo. Pero la primera lección es esta: escucha más de lo que hablas. Observa más de lo que actúas. Y nunca, nunca asumas que entiendes completamente. Nuestras culturas son diferentes. Habrá malentendidos, conflictos. Tu trabajo será navegarlos con paciencia y humildad. Puedo hacer eso. Lo sé. Domingo apretó su hombro. De lo contrario, no estarías vivo. Se quedaron en silencio un momento, mirando el paisaje que se extendía ante ellos. Hay algo más que debes saber, dijo Domingo finalmente, sobre Elia. ¿Qué pasa con ella? Al renunciar a ser la vasija sagrada, ha liberado una carga, pero también ha creado un vacío. Nuestro pueblo necesita a alguien que llene ese rol, y el consejo ya está discutiendo quién será. ¿Encontrarán a alguien? Eventualmente, pero llevará tiempo, y durante ese tiempo, Elia enfrentará resentimiento. Algunos dirán que abandonó su deber, que puso sus deseos por encima del bien del pueblo. Mateo sintió una oleada de ira. Ella casi murió. Tiene derecho a vivir su propia vida. Tú y yo estamos de acuerdo. Pero no todos lo harán. Domingo suspiró. Será difícil para ella. Por eso le he sugerido que pase algún tiempo lejos. Que viaje, que vea el mundo más allá de nuestros campamentos. ¿Y qué dijo ella? Dijo que lo consideraría. Domingo miró a Mateo con ojos penetrantes. También dijo que le gustaría aprender de ti, de cómo has vivido con culpa y dolor, de cómo has encontrado una manera de seguir adelante. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Quiere quedarse aquí, en la hacienda? Por un tiempo, si estás dispuesto. Domingo hizo una pausa. No estoy pidiéndote que cuides de ella como si fuera una niña. Elia es fuerte, capaz, pero podría beneficiarse de tu compañía, de tu perspectiva, y creo que tú también podrías beneficiarte de la suya. Mateo pensó en Elia, en su valentía al renunciar a todo lo que conocía, en su determinación de vivir en sus propios términos. Pensó en las conversaciones que podrían tener, en las lecciones que podrían compartir. Estaría honrado, dijo simplemente. Domingo asintió, satisfecho. Bien, se lo diré. Comenzaron a caminar de regreso al campamento. A mitad del camino, Domingo se detuvo. Una cosa más, dijo, sobre Zarala. El tono en su voz hizo que Mateo lo mirara con más atención. ¿Qué pasa con ella? Ha cargado con la culpa de matar al hermano de Rafael durante 2 años. Ayer, vio a ese hombre morir frente a ella, y aunque no fue por su mano, sé que siente que es su culpa de todas formas. No es su culpa. Rafael eligió su camino. Nuevamente, estamos de acuerdo, pero Zarala es complicada, dura consigo misma de maneras que no debería ser. Domingo miró a Mateo directamente. Ella también se beneficiaría de quedarse, de aprender de ti, de tu hermana, de este lugar. ¿Está pidiéndome que cuide de ambas hijas? Te estoy pidiendo que seas su amigo, que les dé un lugar donde puedan sanar, donde puedan descubrir quiénes son más allá de los roles que se les asignaron. Domingo sonrió. ¿Es mucho pedir? Mateo pensó en la hacienda, en lo vacía que había estado, en lo silenciosa. Pensó en llenarla con voces, con risa, con vida. No,
dijo, no es mucho pedir en absoluto. Cuando regresaron, encontraron a Zarala y Elia hablando en voz baja junto a una de las fogatas. Al ver a su padre, Elia levantó la vista. ¿Le preguntaste? Domingo asintió, y aceptó. Elia sonrió, la primera sonrisa genuina que Mateo había visto en su rostro desde la batalla. Gracias, dijo, mirando a Mateo, no será por mucho tiempo. Solo hasta que descubra qué hacer a continuación. Quédate todo el tiempo que necesites, respondió Mateo. Zarala se puso de pie. Caminó hacia Mateo. Yo también me quedaré, dijo, si no te importa. Padre dice que debería aprender de ti. Aprender a dejar ir. No sé si puedo enseñar eso, admitió Mateo. Apenas estoy aprendiendo yo mismo. Entonces aprenderemos juntos. Zarala extendió su mano. Mateo la tomó, y sintió la fuerza en su agarre, la fuerza de una guerrera. Sí, pero también la vulnerabilidad de una mujer que había cargado con demasiado durante demasiado tiempo. Juntos, acordó. Los guerreros partieron al mediodía, un río de caballos y jinetes fluyendo hacia el horizonte. Mateo, Zarala y Elia los observaron irse, hasta que fueron solo manchas en la distancia. Luego nada. El silencio que quedó era diferente del silencio que Mateo había conocido antes. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la anticipación, el espacio tranquilo antes de que comience algo nuevo. Bueno, dijo Zarala finalmente, muéstranos dónde vamos a dormir. La hacienda tenía 3 habitaciones, una que Mateo usaba, 2 que habían estado vacías durante años. Pasaron la tarde limpiándolas, sacudiendo el polvo, dejando entrar luz y aire fresco. Elia se movía lentamente, favoreciendo su costado herido, pero insistió en ayudar. No voy a ser una carga, dijo cuando Mateo trató de convencerla de descansar. Puedo trabajar. Zarala era más práctica, evaluando la hacienda con ojo crítico. Este techo necesita reparación, observó, y las ventanas, y la cerca está medio caída. Lo sé, admitió Mateo, he estado posponiendo las cosas. No más. Zarala se arremangó. Mañana empezamos. Esta será una casa apropiada, no una ruina. Cenaron juntos esa noche, una comida simple de pan, queso y aceitunas, pero compartida. Mateo no había compartido una comida con nadie en 7 años. Había olvidado cómo se sentía, el sonido de otras voces, la calidez de la compañía. Se sentía bien. Háblanos de Carmen, dijo Elia suavemente mientras comían. Si quieres, si no es demasiado doloroso. Mateo consideró la pregunta. Hacía solo 2 días. El nombre de Carmen había sido algo que no podía pronunciar sin quebrarse. Pero ahora. Era el tipo de persona que hacía que todos a su alrededor se sintieran especiales. Comenzó, no por hacer grandes gestos, sino por pequeños actos de bondad. Recordaba los cumpleaños. Traía sopa cuando alguien estaba enfermo. Escuchaba, realmente escuchaba, cuando la gente hablaba. Sonrió al recordarlo. Tenía un jardín detrás de la casa de su padre. Cultivaba hierbas, romero, tomillo, lavanda. Decía que cocinar sin hierbas frescas era como vivir sin color. Cada vez que yo volvía de trabajar, me esperaba con una comida que había preparado con lo que había cosechado ese día. Suena maravillosa, dijo Zarala. Lo era. Mateo hizo una pausa, pero también era humana. Se enojaba cuando dejaba mis botas sucias en la entrada. Se preocupaba demasiado por cosas pequeñas. Tenía miedo de las tormentas eléctricas. Se escondía bajo las mantas como una niña. Se rió, una risa suave pero real. Era perfecta porque era imperfecta, y la amaba por cada pequeña peculiaridad. ¿Qué pasó después de que murió?, preguntó Elia. ¿Cómo terminaste aquí? Mateo tomó un sorbo de vino antes de responder. No podía quedarme en Ronda. Todo me recordaba a ella. Así que vendí todo. Compré esta tierra. Me construí una hacienda lejos de todo y de todos. ¿Y funcionó?, preguntó Zarala. ¿El aislamiento te ayudó? No. La respuesta fue simple, honesta. Solo me dio más espacio para perderme en mi culpa. Pensé que si me castigaba lo suficiente, si vivía en soledad lo suficiente, de alguna manera compensaría no haber estado allí cuando ella me necesitaba. Pero el dolor no funciona así. No puedes castigarte hasta la redención. Entonces, ¿qué funciona?, preguntó Elia. Mateo miró a las 2 mujeres sentadas frente a él, las 2 mujeres que había salvado.
que lo habían salvado a cambio. Esto, dijo simplemente, elegir vivir en lugar de solo existir, elegir conexión en lugar de aislamiento, elegir creer que mereces una segunda oportunidad, incluso cuando tu corazón te dice que no. Zarala asintió lentamente. Es difícil. Sí, pero lo difícil vale la pena. Creo, más que lo fácil. Se quedaron despiertos hasta tarde, hablando bajo las estrellas. Elia compartió historias de su infancia, de lo que era crecer sabiendo que eras diferente, que eras más símbolo que persona. Zarala habló sobre su entrenamiento como guerrera, sobre la presión de ser la hija mayor, la protectora, la que tenía que ser fuerte incluso cuando quería romperse. Y Mateo escuchó, ofreciendo palabras cuando parecían apropiadas, permaneciendo en silencio cuando el silencio era suficiente. Cuando finalmente se fueron a dormir, la luna estaba alta y brillante, bañando la tierra con luz plateada. Mateo se quedó despierto un poco más, mirando por la ventana hacia la noche andaluza. Carmen, pensó, no sé si puedes oírme, pero si puedes, gracias. Gracias por perdonarme, gracias por darme una razón para seguir adelante. Y aunque no recibió respuesta, sintió algo, una brisa suave, un calor en el pecho, una sensación de paz que no había conocido en años. Los días siguientes cayeron en un ritmo. Las mañanas comenzaban temprano. Mateo enseñaba a Elia y Zarala sobre el cuidado de la tierra, cómo reparar cercas, cómo cuidar a los pocos animales que tenía, cómo leer el cielo para predecir el clima. Zarala era una estudiante natural, atacando cada tarea con la misma intensidad con la que enfrentaba todo lo demás. Reparó el techo en 2 días, trabajando hasta que el sudor corría por su rostro y sus manos estaban ásperas y callosas. Elia era más cuidadosa, moviéndose lentamente debido a su herida, pero aprendiendo con una atención tranquila que Mateo admiraba. Le enseñó sobre las hierbas que crecían silvestres en la región, romero para el recuerdo, lavanda para la calma, tomillo para el coraje. Carmen habría aprobado esto, dijo Elia un día mientras cosechaban juntos. Enseñar a alguien las cosas que ella amaba, es una forma de mantenerla viva. Mateo asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Las tardes las pasaban trabajando juntos en proyectos más grandes. Repararon la cerca alrededor de la propiedad, reemplazaron las ventanas rotas, limpiaron el pozo que se había llenado parcialmente de escombros. Y por las noches, hablaban. Hablaban sobre el pasado, sobre el futuro, sobre los miedos que cada uno cargaba y las esperanzas que apenas se atrevían a nombrar. Una noche, Zarala compartió algo que había estado guardando. Cuando maté al hermano de Rafael, dijo, su voz baja, fue un accidente, pero parte de mí siempre se preguntó si realmente lo fue, si tal vez, en algún nivel profundo, quise hacerlo, si la violencia en mí estaba esperando una excusa. ¿Y ahora?, preguntó Mateo, ¿qué crees ahora? Zarala miró sus manos, las manos que habían empuñado espadas, que habían matado, que ahora trabajaban la tierra y construían en lugar de destruir. Creo que todos tenemos violencia dentro de nosotros. Pero también tenemos bondad, y cada día elegimos cuál alimentar. Levantó la vista. Estoy tratando de alimentar la bondad. Es más difícil, pero creo que es más importante. Elia tocó la mano de su hermana. Eres la persona más buena que conozco, incluso cuando crees que no lo eres. Tú también, respondió Zarala. Renunciaste a todo por tu propia verdad. Eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente tendrá en toda su vida. Se abrazaron, y Mateo sintió que estaba presenciando algo sagrado, 2 hermanas sanando juntas, aprendiendo a ser ellas mismas en lugar de los roles que se les había asignado. Otra noche, Elia preguntó, Mateo, ¿crees en el destino? Mateo consideró la pregunta. Solía pensar que no. Pensaba que la vida era solo una serie de accidentes aleatorios, de elecciones que hacíamos sin saber realmente hacia dónde nos llevarían. ¿Y ahora? Ahora, no estoy seguro. Tal vez hay un patrón. Tal vez las cosas suceden por razones que no podemos ver hasta mucho después. Miró a las 2 hermanas. Conocí a tu padre hace 7 años. Me salvó la vida. Años después, salvé las vidas de sus hijas. Y ahora estamos aquí, compartiendo esta casa, aprendiendo unos de otros. ¿Es eso coincidencia? ¿O es algo más? La abuela decía que no hay coincidencias. Dijo Elia, solo caminos que aún no entendemos completamente. Sabia mujer.
Ella te habría gustado, y tú le habrías gustado a ella. Elia sonrió. Decía que la verdadera bondad no es nunca hacer nada malo. Es levantarte después de haber hecho algo malo y elegir hacerlo mejor la próxima vez. Me gusta eso, dijo Mateo. Pasaron las semanas. El verano se profundizó, el calor volviéndose feroz, pero también hermoso en su intensidad. La hacienda se transformó bajo sus manos combinadas, lo que había sido una estructura en descomposición se convirtió en un verdadero hogar. Y Mateo se transformó también. La culpa que había cargado durante 7 años no desapareció, probablemente nunca lo haría completamente. Pero se suavizó, se volvió más manejable, aprendió a vivir con ella en lugar de ser aplastado por ella. Aprendió a reír de nuevo. Aprendió a mirar hacia adelante en lugar de siempre mirar hacia atrás. Aprendió que el amor que había compartido con Carmen no se disminuía porque encontrara alegría de nuevo. Que ella habría querido que fuera feliz. Un mes después de la batalla, Domingo regresó con una pequeña delegación, 10 jinetes, incluidos 2 de los ancianos del consejo. Venían con propósito. Se reunieron afuera de la hacienda, bajo el sol implacable del mediodía. Mateo, Zarala y Elia salieron para encontrarse con ellos. Hermano de sangre, saludó Domingo formalmente. Domingo, respondió Mateo, ¿a qué debo este honor? El consejo ha tomado una decisión, dijo Domingo, sobre el futuro de nuestro pueblo, y sobre tu papel en él. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Qué tipo de decisión? La anciana que había hablado en el juicio dio un paso adelante. Se veía más frágil de lo que Mateo recordaba, apoyándose pesadamente en un bastón, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. Hemos observado lo que has construido aquí, dijo, gesticulando hacia la hacienda, no solo las reparaciones físicas, aunque esas también son impresionantes, sino lo que has construido entre nuestros mundos. No entiendo. Has dado refugio a 2 de nuestras hijas. Las has tratado no como objetos sagrados o símbolos, sino como personas. Les has enseñado, has aprendido de ellas, has creado un espacio donde lo gitano y lo español pueden coexistir. Incluso prosperar juntos. La anciana hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. El consejo desea hacer de este lugar algo oficial, un punto de encuentro entre nuestros pueblos, un lugar donde los gitanos que viajan estas tierras sepan que pueden encontrar ayuda, y donde los españoles que buscan comprender nuestras costumbres pueden venir a aprender. Mateo parpadeó, sorprendido. Están pidiéndome que... Te estamos pidiendo que seas un puente, dijo Domingo. Permanentemente, oficialmente, con el respaldo del Consejo y la protección de nuestro pueblo. ¿Y si acepto? Entonces esta hacienda se convertiría en territorio neutral, ni completamente gitano ni completamente español, sino algo intermedio. Vendrían personas, aprenderías nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra historia, y a cambio, enseñarías las tuyas. Domingo sonrió, y nunca más estarías solo. Mateo miró a Zarala, quien asintió alentadoramente. Miró a Elia, quien sonrió. No tienes que decidir ahora, dijo la anciana. Es una gran responsabilidad. Tómate tiempo para... Acepto, interrumpió Mateo. La anciana parpadeó. ¿Qué? Acepto. Quiero ser ese puente. Quiero que este lugar sea más que solo mi refugio solitario. Quiero que sea un hogar para cualquiera que lo necesite. Domingo dio un paso adelante. Una sonrisa amplia en su rostro. Entonces que así sea. Extendió su brazo. Mateo lo tomó. Bienvenido, una vez más, hermano de sangre, pero esta vez, con un propósito que durará más que cualquiera de nosotros. La delegación se quedó durante 3 días, ayudando a preparar la hacienda para su nuevo papel. Construyeron un área de descanso más grande para visitantes. Cavaron un segundo pozo. Plantaron un jardín de hierbas medicinales. Y enseñaron. Le enseñaron a Mateo palabras en caló, no solo saludos simples, sino conceptos profundos que no tenían traducción directa al español. Palabras sobre familia, sobre pertenencia, sobre el tipo de libertad que viene no de la ausencia de responsabilidad sino de elegir tus responsabilidades sabiamente. Le enseñaron sobre las costumbres gitanas, cuándo era apropiado tocar, cuándo no, cómo mostrar respeto, cómo leer los signos sutiles que indicaban si alguien estaba ofendido o complacido. Y a cambio, Mateo compartió sus propias historias. Sobre España,
sobre la vida como vaquero, sobre las pequeñas luchas diarias que llenaban una vida normal. En la tercera noche, la anciana se acercó a Mateo mientras estaba sentado afuera, mirando las estrellas. ¿Puedo sentarte?, preguntó. Por favor. Se sentó con un suspiro, sus viejos huesos crujiendo. Por un momento, simplemente observaron las estrellas en silencio. ¿Te conté sobre mi esposo?, preguntó finalmente. No. Era español, como tú, sonrió al recordarlo. Mi familia estaba furiosa cuando me casé con él. Dijeron que estaba traicionando mi herencia, diluyendo nuestra línea de sangre. Pero lo amaba, y él me amaba, y juntos construimos una vida que honraba ambos mundos. Miró a Mateo. Murió hace 20 años, y no ha pasado un solo día en que no haya pensado en él. Pero no me arrepiento de nada, porque nuestro amor, un amor que cruzó frontera, que desafió tradiciones, produjo hijos que son más fuertes por llevar ambos mundos en su sangre. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Mateo suavemente. Porque veo la forma en que miras a Zarala, y la forma en que ella te mira cuando cree que no estás observando. La anciana sonrió. Los puentes no son solo lugares. Hijo, a veces son personas. A veces son las conexiones que construimos entre corazones. Antes de que Mateo pudiera responder, la anciana se levantó con esfuerzo. Piénsalo, dijo, o no lo pienses. Algunas cosas no necesitan pensamiento, solo valentía. Cuando la delegación partió, dejaron más que solo suministros y nuevas estructuras. Dejaron esperanza, la esperanza de que quizá, solo quizá, dos mundos diferentes pudieran aprender a entenderse. Esa noche, Mateo, Zarala y Elia se sentaron juntos como se había vuelto costumbre. Pero esta vez, había algo diferente en el aire, una tensión, una anticipación. ¿Qué te dijo la anciana?, preguntó Zarala finalmente. Mateo dudó. Me contó sobre su esposo. Zarala sonrió levemente. Era un buen hombre. Mi abuelo murió antes de que yo naciera, pero he escuchado las historias. Ella dijo. Mateo se detuvo, sin saber cómo continuar. Dijo que los puentes pueden ser personas. Terminó Elia suavemente. Dijo que ve algo entre ustedes dos. Mateo y Zarala se miraron. El silencio se extendió, pesado con cosas no dichas. Yo, comenzó Zarala, luego se detuvo, respiró profundamente. Mateo Silva, no soy buena con las palabras. Soy mejor con acciones, pero hay algo que necesito decir. Está bien. Cuando te conocí, pensé que eras solo otro forastero, alguien que interferiría y luego desaparecería. Pero demostraste ser más. Su voz se suavizó. Me mostraste que el valor no es solo pelear. A veces es elegir no pelear. A veces es elegir la misericordia cuando la venganza sería más fácil. Zarala se levantó, se acercó a donde Mateo estaba sentado. Me mostraste cómo es vivir con culpa sin dejar que te consuma. Cómo es elegir la vida incluso cuando el dolor hace que la muerte parezca más fácil. Se arrodilló frente a él, tomando sus manos, y en algún momento durante estas semanas, dejaste de ser solo el hombre que salvó a mi hermana. Te convertiste en el hombre que salvó mi corazón de su propia oscuridad. Las lágrimas ardían en los ojos de Mateo. Zarala. No necesitas decir nada ahora, interrumpió ella. Solo necesito que sepas que si alguna vez quieres construir otro tipo de puente, el tipo que conecta dos corazones en lugar de dos pueblos, yo estaría dispuesta a intentarlo. Mateo miró a esta mujer feroz, valiente y hermosa que se había arrodillado ante él, ofreciendo su corazón con el mismo coraje con el que enfrentaba las batallas. Y pensó en Carmen, en cómo ella habría querido que fuera feliz. Que encontrara amor de nuevo, que no desperdiciara la segunda oportunidad que la vida le había dado. No soy el mismo hombre que era, dijo en voz baja. La soledad me cambió, el dolor me cambió, no sé si puedo ser el compañero que mereces. No te estoy pidiendo que seas perfecto, respondió Zarala. Te estoy pidiendo que seas tú mismo. Eso es suficiente, más que suficiente. Mateo tomó el rostro de Zarala entre sus manos, mirándola a los ojos, esos ojos color ámbar que habían visto tanta violencia pero que seguían eligiendo la bondad. Entonces sí, susurró, construyamos ese puente juntos. Se besaron, suave al principio, luego más profundo, y cuando se separaron, ambos estaban llorando, lágrimas de alegría, de alivio,
de la dulce agonía de permitirse creer de nuevo en el futuro. Elia aplaudió suavemente. Sobre hora, dijo con una sonrisa. Estaba empezando a pensar que tendría que encerrarlos a los dos en una habitación hasta que lo admitieran. Rieron, los tres juntos. El sonido llenando la noche andaluza con calidez. Los meses que siguieron fueron los más felices que Mateo había conocido en años. La hacienda se transformó en lo que el consejo había imaginado, un verdadero puente entre mundos. Los viajeros gitanos comenzaron a detenerse, sabiendo que encontrarían bienvenida. Los españoles curiosos venían a aprender sobre la cultura gitana de primera mano. Mateo aprendió el idioma, las costumbres, las historias, y a cambio, enseñó sobre agricultura, sobre la tierra, sobre las formas en que las personas diferentes podían trabajar juntas en lugar de contra la otra. Zarala se quedó, convirtiéndose no solo en su pareja sino en su igual, enseñando defensa personal a los visitantes. Compartiendo historias de batallas pasadas, mostrando que la fuerza podía coexistir con la gentileza. Y Elia floreció, libre de las restricciones de ser la vasija sagrada. Se permitió explorar quién era realmente. Pintaba, escribía poesía, trabajaba en el jardín de hierbas que se había convertido en algo legendario en la región. Un año después de la batalla, Domingo regresó con noticias. El consejo ha tomado otra decisión, anunció. Mateo sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué tipo de decisión? Han elegido a la nueva vasija sagrada, una joven de 16 años que desea el rol, que lo acepta con alegría en lugar de deber. Elia exhaló, el alivio evidente en su rostro. Me alegro por ella. Como deberías estarlo. Domingo miró a su hija. Pero también vienen a pedirte algo. ¿Qué? Que entrenes a la nueva vasija. Que compartas tu conocimiento, tu experiencia. Que le enseñes no solo las responsabilidades del rol, sino también cómo mantener su propia identidad dentro de él. Elia consideró esto. ¿Puedo negarme? Por supuesto, pero espero que no lo hagas. Tienes sabiduría que ella necesita, la sabiduría de alguien que caminó ese camino y sobrevivió. Que eligió su propia libertad pero aún respeta la tradición. Lo pensaré, dijo Elia. 3 días después, dio su respuesta, sí. Y así, la hacienda se convirtió también en un lugar de aprendizaje para la nueva vasija, una joven llamada Sofía que visitaba cada mes. Aprendiendo no solo los rituales y las tradiciones, sino también cómo ser ella misma dentro de ellos. Los años pasaron. La hacienda creció, lo que había sido una estructura simple se expandió, más habitaciones para visitantes. Un edificio separado para enseñanza, un jardín que se extendía por hectáreas. Mateo y Zarala se casaron en una ceremonia que honraba ambas tradiciones, gitana y española, uniendo dos mundos en una celebración de amor que duró 3 días. Elia finalmente dejó la hacienda para viajar, para ver el mundo más allá de Andalucía, pero regresaba a menudo, siempre con nuevas historias, nuevas perspectivas, nueva vida. Y a través de todo, la memoria de Carmen permanecía, no como un peso sino como una bendición. Mateo visitaba su tumba cada año en el aniversario de su muerte, llevando flores del jardín que Elia había plantado. Gracias, le decía cada vez, por amarme, por darme una razón para seguir viviendo, por perdonarme y dejarme ir. En el 5º aniversario de conocer a Zarala y Elia, Mateo se paró afuera de la hacienda al amanecer, mirando la tierra que se había convertido en mucho más de lo que había soñado. Zarala salió, envolviendo sus brazos alrededor de él desde atrás. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo lejos que hemos llegado, respondió Mateo. Hace 5 años, estaba solo, roto, convencido de que merecía sufrir por el resto de mi vida. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Mateo se volvió en sus brazos, mirándola, esta mujer que había desafiado todas sus expectativas, que lo había enseñado que el amor podía venir de nuevo incluso después de una pérdida devastadora. Ahora tengo todo, familia, propósito, un futuro que vale la pena construir. Sonrió. Tengo a ti. Y siempre me tendrás, prometió Zarala, hasta mi último aliento y más allá. Se besaron mientras el sol salía sobre Andalucía, pintando la tierra de oro y rosa. Esa tarde, llegaron visitantes, un grupo de españoles y gitanos juntos, viajando como amigos, buscando el lugar legendario donde dos mundos se encontraban.
Mateo los recibió con los brazos abiertos, como siempre lo hacía. Bienvenidos, dijo, bienvenidos a este puente entre mundos. Bienvenidos a este hogar. Y mientras los llevaba adentro, mientras Zarala preparaba comida y Elia, que había regresado de sus viajes esa semana, compartía historias. Mateo se dio cuenta de algo. Había comenzado este viaje creyendo que estaba condenado, que salvar a Elia lo había marcado para la muerte. Pero en verdad, salvarla lo había marcado para la vida, vida real, vibrante, llena de propósito y amor y conexión. Algunas deudas, pensó, no se pagan con oro o con palabras de agradecimiento. Se pagan convirtiéndose en la persona que alguien creyó que podría ser. Se pagan eligiendo vivir en lugar de existir. Se pagan construyendo puentes en lugar de muros. Esa noche, después de que los visitantes se durmieran, Mateo caminó afuera una última vez. Las estrellas brillaban intensamente sobre Andalucía, innumerables y eternas. Carmen, susurró al cielo, espero que puedas verme, espero que estés orgullosa. El viento sopló suavemente, llevando el aroma de romero y lavanda del jardín. Y aunque no recibió palabras en respuesta, sintió algo, una calidez, una presencia, una certeza profunda de que ella lo veía. Y estaba sonriendo. Zarala apareció en la puerta. ¿Vienes? Sí, dijo Mateo, volviéndose hacia ella, hacia su futuro, hacia su hogar, hacia la vida que había elegido en lugar de la muerte que había esperado. Sí, voy. Tomó su mano, y juntos entraron. Detrás de ellos, las estrellas seguían brillando. Y en algún lugar, Mateo eligió creer, Carmen brillaba también, feliz de que él finalmente había encontrado su camino de vuelta a la luz. 10 años después, la hacienda que una vez fue el refugio solitario de Mateo Silva se había convertido en algo más, un lugar de encuentro, de aprendizaje, de sanación. Cientos de personas habían pasado por sus puertas. Gitanos y españoles, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos encontraron bienvenida, todos encontraron un lugar donde podían ser simplemente ellos mismos. Mateo, ahora con 45 años, se paró en el mismo lugar donde una vez había visto a 700 guerreros rodear su hogar. Pero ahora, en lugar de miedo, sentía orgullo. Orgullo por lo que había construido con Zarala. Orgullo por los puentes que habían tendido. Orgullo por las vidas que habían tocado. Zarala apareció a su lado. Cabello ahora con hebras plateadas pero ojos todavía tan fieros como siempre. Los niños están preguntando por ti, dijo con una sonrisa. Sí, niños. 3 de ellos, 2 hijos y una hija. Cada uno llevando en su sangre la mezcla de 2 mundos. Cada uno un puente viviente entre culturas. Voy, dijo Mateo. Pero primero, se detuvo. Primero, miró hacia el horizonte, hacia el lugar donde Carmen estaba enterrada. Hacia el pasado que había aprendido a honrar sin ser prisionero de él. Gracias, susurró una última vez, por todo. Luego se volvió hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia el futuro que había construido con sus propias manos y su propio corazón. Y mientras caminaban juntos de vuelta a la casa, llena de risas, de vida, de amor, Mateo Silva supo con certeza absoluta. Algunas heridas nunca sanan completamente. Pero pueden transformarse en algo hermoso. Pueden convertirse en puentes. Y esos puentes pueden cambiar el mundo.